Suscríbete a La Panterita. De Acero. 7 años de la radio que hizo suya la gente. Somos ABC Cardinal. 7:30 AM. Somos ABC Cardinal. Número 1 en audiencia. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en Deportivo en Duplex, hasta las 12, hasta el mediodía con ABC TV. Fabio Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ariel? Un cordial saludo a toda la audiencia, muy buenos días. Johnny González, ¿qué tal? Buen día, saludo para todos. Bueno, a ver, quiero irme ya al siguiente material porque para aprovechar el tiempo en TV, hubo un tuit de una persona que fue hasta gerente del Cerro Porteño. Un posteo en donde le arrobó a Churín. Churín lee el posteo y le da el famoso like. Me gusta. El me gusta. Vamos a hacer una interpretación, ¿les parece, del posteo? O en todo caso, del significado. Vamos a tratar de interpretar el significado del like de Churín. ¿Te parece, Fabio Martín? ¿Te parece, Johnny? Sí. Marcelo Bauzá, me dijo Juan Martín Figueredo que Bauzá fue gerente del Cerro Porteño. Sí, él había ingresado en lugar de... Claro, de Fabián Brusone. Brusone, muy bien. @Diego Churín. Es tan buena persona que es uno de los pocos casos que a muchos nos va a doler en el alma que vaya a Olimpia. Pero que no le reclamamos si pasa. Me consta lo cerrista que es. Pero primero es profesional, papá, y tiene una familia que mantener. Y bueno, ahí también lanza su dedicatoria. Uh-huh. Si Cerro no le llamó, punto suspensivo a continuación. Y acá lo que interesa es el like, el significado del me gusta de Churín a este posteo. Es una confirmación del propio protagonista que realmente hubo negociaciones con el Olimpia, que posiblemente estas negociaciones todavía no cayeron, que podrían seguir en curso, o es un reclamo por un lado a que Cerro no lo buscó. Yo creo que más bien va por lo segundo. De que lo buscan de otro lado, que de Cerro no. Es que nosotros lo que quiere analizar, Ariel, me parece el me gusta. ¿Por qué reacciona con un me gusta? ¿Por qué? Sí. Diego Churín. Sí. Y te digo lo siguiente, estas palabras que escribe Marcelo Bauzá, aún estando, por decirte, por graficar nomás la situación, aún estando Diego Churín jugando en Japón, le puede dar un like. ¿Por qué? Porque son palabras en donde destaca su cerrismo, donde habla muy bien de él. Y después la parte profesional que toca también de un Pero futbolista. si no había gestión en el Olimpia, porque me parece un reconocimiento de que hay gestión en el Olimpia. Porque ahí habla, si juega, dice, es cierto, de una hipótesis, de una probabilidad, menciona Bauzá. Sí, ¿verdad? no, claro, Pero le gusta todo lo que dice Bauzá, le gusta a Churín. Sí. Desde el punto de vista que reconoce lo cerrista que es, me gusta lo que decís por ese lado, que es un profesional y él tiene que mantener a su familia. Pero que si va a Olimpia, esa parte agarremos. Me gusta de ese lado. Sí. Y si se va al otro, ¿qué vamos a hacer? Nos va a doler, pero... Y si nosotros no le llamamos, una forma así, nosotros, digo, porque él es cerrista, Sí. también le doy me gusta a eso. Me gusta también lo que está Pero diciendo. si no hubiera negociaciones con Olimpia, ¿hubiese tenido sentido ese like de Churín? Sí, yo creo que igual, por eso te digo igual, porque son palabras en donde elogia al jugador desde lo profesional, desde su cerrismo, hay demasiadas cosas, ¿no? Entonces por eso te digo, es un tema donde él le puede dar like aún estando en Indonesia, en Japón, en México, pero también se presta a una situación en donde Churín puede aceptar que en estos momentos podría pasar a la vereda de enfrente. Churín es tendencia, al menos en mi cuenta de Twitter, está como primero. Le tengo a Churín, Carrascal, Paulo da Silva y Fernando. Ah, Arnaldo Bin también. Que de hecho, ¿sabe paso qué cosa pasó hoy en la mañana en la casa del ex candidato colorado?
pero Churín es tendencia. Johnny Gol, vos estás en condiciones de confirmar que no habría que descartar de ninguna manera un probable arribo de Churín a Olimpia. Saco a Churín. No descarto la llegada de un delantero. No descarto la llegada de un delantero, pero del calibre de Churín tengo una pequeña duda por lo que significó la llegada de Facundo Bruera. Salvo que haya movida, que se vaya alguien. Salvo que haya movida, que salga alguien y que deje un lugar importante en ese grupo. Pero no descarto la llegada de un delantero. Pregunta para el olimpista y para el cerrista. El cerrista, ¿cómo vería que Churín se calce la remera de Olimpia? Y el olimpista, ¿cómo ve esta posibilidad? Siempre y cuando... Estamos hablando solamente de posibilidad, de hipótesis, no de realidades. Pero yo ni lo que se pudo confirmar es que hubo negociaciones, ¿no? Que se preguntó, se habló con Churín. Claro, sí. Hubo contacto con su grupo, pero no pasó de ese contacto. Porque Olimpia, en principio, quería un centro delantero. O Churín o Bruera. Apareció Bruera, se pagó su cláusula, se lo contrata. Y me parece que pierde un poco de terreno esa posibilidad de Diego Churín. Repito, yo no descarto la llegada de un centro, de un delantero, de un ofensivo, pero tendría que haber un lugar importante para que eso pueda el tema es el siguiente: si dentro del mercado hay facilidades, ¿por qué no ficharlo? ¿Cuál sería el inconveniente? Es cierto, ya está Bruera, que podría ser el titular, pero puede haber partidos para Churín, por ejemplo, por características, y no para Bruera. Sí. ¿Pueden jugar juntos? Sí, en un partido complicado, difícil, donde va a bombardear el rancho, como se dice, Olimpia, pueden jugar tranquilamente los dos juntos. De hecho, Olimpia... Porque recordemos, Fabio, Bruera ya jugó con Fleitas en Nacional. Claro. Muy complicado era... Fleitas es más movimiento tal vez con respecto a Churín, pero los dos en el área son difíciles de marcar. Imagínate que Olimpia, por eso te digo, está perdiendo un partido, está empatando y lo quiere ganar, y quedan 10 minutos de partido y te va a bombardear el área. Y por Dios, Fabio Martín, perdón, tenerlo. Si llega por allí a concretarse lo de Churín a Olimpia. Estamos viendo las imágenes con su despedida en medio de llanto del vestuario de Cerro Porteño, cuando salió campeón del 2017 a través de las pantallas de ABC TV, cuando casi en medio del llanto Churín pedía perdón al hincha de Cerro Porteño cuando en aquel año 2020 se eliminaba frente a Barcelona en el comienzo de la Copa Libertadores. Ahora, él no llegó a ser, no llegó a conseguir la condición de ídolo en Cerro, ¿no? Mimado, querido sí, pero ídolo no, ¿verdad? Es que hizo goles muy importantes. El hincha de Cerro tiene a flor de piel en la memoria 2017, esa campaña. Y obviamente es fácil para un hincha de fútbol tener un feeling, una empatía especial con un goleador, porque es el que te hace ganar los partidos. Y hay un vínculo fuerte, no sé si de ídolo ya, pero es fuerte. Churín es uno de los más queridos tal vez de los últimos años, de los extranjeros que han llegado a Cerro Porteño, y encima goleador. Sí, mira que tuvo también contra importante, principalmente en los clásicos, los penales cerrados, sí, puede aquel ser. partido en cancha cero. Sí, si bien después él anota aquel gol y se sienta sobre la pelota. Hubo también partido donde el hincha de Cerro decía que no tire más penales ante Aguilar. Bueno, algún pronunciamiento ya de los oyentes. Jamás Churín vendrá a la... Vos sabés que este oyente pone tipo Carlito aquí le va, no coloca la O, coloca la X nomás luego. Irá al fútbol árabe por 6 meses, dice enojado lo del hincha cerrista. Ese puede ser otro tema, porque ¿cuánto le vas a pagar a Churín si viene y ya lo tenés a Bruera? ¿Le vas a pagar más? Sobre todo por lo cotizado que está el jugador, porque él se fue al mercado brasileño y ahí sabemos cómo se paga. Es casi lo mismo estar en Europa, ¿verdad? Entonces, de ese lado puede ser pesado para Olimpia una carga en cuanto a presupuesto. Pero si el mercado le genera esta posibilidad, viendo un poco que llegue unos 6 meses, ¿por qué no, verdad? No me parecería raro que esta dirigencia de Cerro Porteño, por Dios, ya estamos podridos. Bueno, dice un cerrista como olimpero enfermo, no quiero más cerristas en Olimpia. Que juegue Wilk o Parsajuk, dice este oyente. Él es argentino, ¿no? Claro, no. Él no tiene el ADN natural de salir de las inferiores de Cerro, por llamarlo de una manera.
Pero sí está identificado por eso que decía anteriormente y que todos, me imagino que también piensan de la misma forma, ¿verdad? Una pregunta. Churín hace rato ya había quedado libre, ¿no? A comienzo de diciembre. Claro, porque se venía la Copa del Mundo. Y sabemos que hay más facilidad cuando el jugador tiene la carta en mano, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero él tiene la carta en mano, categórico. Claro, juego libre. O sea, que no, Bueno. Olimpia o el club que lo quiera no va a negociar con otro equipo para traerlo. Cerro, ¿por qué será que Cerro en ese momento no lo buscó a Churín y lo buscó a Ferfer? ¿Son jugadores de distintas características? Sí. Claro, sí, totalmente diferentes son. Obviamente es más fácil opinar sobre Churín, que es un hombre de fuerza, de carga aérea, buen pivot, juega bien a espaldas del arco. Y Fernández es un poco más pícaro, más inteligente, más astuto, más técnica inclusive tiene, y sabe ocupar mejor los espacios. En el caso de Churín es un jugador que si va a venir una pelota cruzada, va a atropella el primer palo, segundo palo, y Ferfer es más de ubicación, de proponer al compañero pero ¿cómo un le fue movimiento. a Churín, Fabio, en el esquema de Chiqui? ¿Cómo le fue a él? Y él aportó mucho, realmente aportó mucho. Se puede ingresar con Juanma porque tiran en el grupo una A información. ver. Si Sí, puede sería Juanma entrar sobre este caso puntual que estamos planteando. Y yo en los mensajes, pronunciamientos sobre Churín, cerristas y olimpistas. No, de hecho, esto que dice Juanma lo dijo en conferencia de prensa Chiqui Arce, aquella recordada conferencia de prensa donde se extendió bastante, principalmente por el tema de Mateus, que era tan fresco en ese momento. Él dijo que producto de lo que vio de ciertas situaciones de movimiento en redes sociales y de lo que puso el mismo Churín, él le dijo en la conferencia, le pregunté a la directiva si llegaron a hablar con él y me dijeron que no. ¿Podríamos compartir esa parte, Fabio Martín de Archivo? Sí, hay que ver, sí. ¿Verdad? Vamos a buscar. Porque Churín creo que había recordado el aniversario del campeonato del 2017 con Leonel Álvarez y había posteado como un guiño a Cerro, creo que a partir de que él quedó libre. A partir de que él quedó libre. ¿Está Juanma? ¿Cómo está Juanma? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Podés contar lo que decías en el grupo? Bueno, de hecho Fabio ya hizo referencia, ¿verdad? Pero... Sí, claro, porque él le había dado me gusta también en Instagram a una publicación de un hincha de Cerro Porteño o de una cuenta, en este caso partidaria de Cerro Porteño, que pedía a la dirigencia sobre el que haga un esfuerzo para el retorno de Diego Churín. Y a partir de eso Arce había manifestado que le había sorprendido y consultó a la dirigencia si había algo, si era cierta esa, o era más bien un pedido del hincha que maneja esa cuenta partidaria. Y la dirigencia en ese momento le había dicho no, que ellos no se comunicaron con Diego Churín, pero a raíz también de esa publicación, Francisco Arce, evidentemente en contacto siempre, muy buena relación con Diego Churín, fue su estandarte en la delantera que consiguió el campeonato Apertura en el 2020, que eso le valió después la transferencia al Gremio de Porto Alegre. Se comunica con Diego Churín y le consulta cuál es su futuro. Churín había quedado libre del goianiense que perdió la categoría en Brasil y evidentemente Chiqui le manifestó en caso de que sea posible si le gustaría volver. Churín había manifestado que claro que las puertas del Cerro siempre están abiertas, pero que deberían hablar con el representante, y en ese momento fue donde ya no volvió a haber comunicación, porque claro, evidentemente Churín al ir al fútbol brasileño su cotización económica ha variado, ha subido considerablemente en relación a lo que se maneja aquí en el fútbol paraguayo, pero sí llegó a haber contacto de vuelta entre Francisco Arce y Diego Churín para este mercado de pases, solo que no prosperaron por la alta cotización que tiene Diego Churín, y que incluso a raíz de todo esto que se generó por el tema Olimpia, el interés, la propuesta que tiene por parte del Club Olimpia, consultamos al entorno de Diego Churín y lo que nos dijeron es que él se va a tomar todavía el tiempo de definir por lo menos 10 a 15 días más de definir su futuro. No es la única propuesta que tiene, también hay intereses de otros mercados y dependerá exclusivamente de la decisión que tomen Diego Churín junto con su empresario y su entorno allí con relación al futuro de su carrera futbolística. Muy bien. Bueno, Juanma, en el próximo contacto nos contás la nómina de los jugadores de Cerro Porteño. Dale, Ariel, vamos, todavía no hay una nómina oficial. ¿Todavía? Cerro, hay muchísimo hermetismo. Uno consulta incluso
tiene que estar averiguando hasta horario de entrenamiento, porque muchísimo metimos. Se llamaban a silencio y están trabajando de esta manera en Barrio Obrero. Bueno, A propósito de lista, Juanma, Cerro envía dos laterales derechos al sub-20. ¿quiénes son? Víctor Cabañas Alan y Núñez. Alan Núñez. Y Alan Núñez. Alan Núñez y Víctor Cabañas. Exactamente. Muy bien. Dale, Juanma, nos escuchamos más tarde. Ok, estamos atentos. Churín será aceptado por el pueblo franqueado porque nunca dañó a los hinchas, dice. Me imagino que El hincha Olimpia no va a rechazar ningún futbolista. Esa es la diferencia entre el hincha Olimpia y otros hinchas en este caso, porque me parece que el hincha de Olimpia respalda al que llega al club. Acá un oyente hace una interpretación del hincha del Cerro y del hincha Olimpia. Dice, como cerrista sería un mercenario si va a Olimpia. Como olimpista que venga a ganarse un puesto. O sea, él opina en las dos facetas. Claro. Churín no es cerrista, es un extranjero, y un extranjero no puede ser hincha de un equipo. Aparte, Churín ya demostró que jugar en equipo grande le pesa, dice. En Cerro funcionó porque es equipo chico, dice, Gremio no. Olimpia no se puede dar el lujo de traer un jugador de 33 para ser suplente. Es más, tiene que enfocarse a traer un lateral izquierdo, dice este oyente. Churín es un jugadorazo, pero es un jugador que no puede jugar 3 partidos seguidos. Tiene una lesión que lo persigue siempre. Su problema es muscular. Que venga Churín a Olimpia para el llanto de los cerristas nomás, dice otra persona. Me encanta Churín Olimpia, es un delantero potente con Bruera y Derris, mamita querida. No, Churín Olimpia no. No le hace falta un creador lo que falta, dice otra persona. ¿Vieron la portada de Twitter de Churín? Pregunta otro oyente. Que dice, después ojalá que sea inteligente y gaste el dinero en las inferiores y la infraestructura. Si Cerro entra con 5 o 9, ¿qué hacemos? ¿O cómo hacemos? Tendremos que sacrificar otros puestos o perderá por protesta, dice, por entrar más de 11. A mí me dolería como cerrista ver a Churín en Olimpia. Bueno, otra información que está también brindando Juanma Figueredo dice que Fernando Ovelar viaja mañana a las 6. Mañana está viajando rumbo a México, en este caso para firmar por el Pachuca. Por el Pachuca. No, lo que estaba dudando nomás para decir es que Ovelar no está en la lista de convocados del Sub-20. Él ya fue sacado, Fabio, en la última etapa del proceso. En el último ciclo, y yo creo que tenía que ver mucho también con su situación contractual y bajos rendimientos que pasaron también con él, porque él había arrancado los Juegos Suramericanos como titular. Sí. Y después ya fue perdiendo terreno. ¿Y sabes quién le quitó el puesto? O, una forma de decir, que le ganó el puesto y rindió mejor fue Kevin Pereira, el chico de Talleres, que está en la convocatoria de Aldo Bobadilla. Sí. De hecho, vi a un chico de Argentinos Juniors. Creo que producto del seguimiento que ha hecho el entrenador, que había viajado con Diego Barreto, da sus frutos con la llegada de este jugador al que le hicieron un seguimiento. Pero a mí me parece que el equipo base ya está, el del Sub-20, que lo vi jugar, que tiene muy buen medio campo, sobre todo con lo que te decía, lo de Pereira, lo de Mati Segovia por los costados y los volantes centrales que serían Diego Gómez y Sebastián Quintana. ¿Sabes quién también ganó su posición después del Sub-19, finalísimo Olimpia Cerro? El arquero Talavera. Talavera. Sí, que había parado. Allí está la lista. Sí, sí. La lista final para el sudamericano. Comienza Ángel González, arquero de Libertad. Sí. Alan Núñez, perdón, de Cerro Porteño. Gilberto Flores, de Libertad. Alexis Cantero, lateral izquierdo, a tener en cuenta. De Guaraní. Titulares. Sí. Tiago Servín, también de Guaraní. Víctor Sebastián Quintana, del Olimpia. Diego González, Celaya, México, delantero. Diego Gómez, de Libertad. Alan Wilk, del Olimpia. Matías Segovia, de Guaraní. Leonardo Rolón, de Guaraní. Bien. Rodrigo Frutos, del Olimpia. Abel Brites, de Cerro Porteño. Nelson Gauto, de Guaraní. Axel Alfonso, del Olimpia. Ariel Gamarra, Argentinos Juniors, de Argentina. Kevin Pereira, ex Capiatá,
actualmente en el Talleres de Córdoba, César Olmedo del Olimpia, Alexis Fretes de Libertad, Tobías Sanabria del Olimpia, Víctor Cabañas, lateral derecho de Cerro, Javier Talavera, arquero de Cerro, y Luis Rolón del Olimpia. Bueno, quiero cerrar el tema Churín con 5 audios de los oyentes. Habilitamos a partir de ahora audio WhatsApp, porque acá compartimos, los oyentes son parte del programa. Desde ahora pueden comenzar a enviar sus audios y compartiremos por lo menos 5. Tema Churín que divide las aguas a los hinchas de los grandes. Probemos. Churín nunca se va a ir a Olimpia, nunca. ¿Será? Arielito, Fabio, Johnny, mate con mal aporte. Sí, Churín a Olimpia, papá. O a tu adversario tener que pisarle la cabeza, matarle psicológicamente. Que venga. Ariel, excelente el programa. La verdad que me gustaría más que la vuelta de PZ10. Muy bien. Prefiero a Peseta que a Churín, este hincha de Olimpia. Sí, Churín trae Olimpia ya asegura 2 goles por temporada. 2 goles por temporada ya por Churín. Ojo, bebé. Y justo Olimpia le hizo, creo que gol en la Copa Sudamericana. Buenos días. Yo le prefiero a Pablo Ceballos que a ese Churín. Yo le prefiero a Pablo. Pablo Ceballos va a venir, va a mojar la camiseta, le va a poner nervioso a Cerro. Todo eso va a ser show, va a ser legalmente. Por lo menos ese Churín no luego. Bueno, Ceballos que tiene preferencia. Sope y Cardinal Deportivo, yo no creo que Churín venga a Olimpia, ni tampoco creo que si viene rinda en ese club. Es un jugador muy frío. No sale bajo el... Sale. Llueven los mensajes. Sí, tío Carte sigue poniendo la plata, va a venir Churín, va a venir Ronaldo también. Fuerza, tío Carte, muy bien la plata. ¿Dónde picotó Olimpia? Van a quitar tanta plata, después van a salir todos debiendo ya otra vez. Esos son sinvergüenzas, ese su presidente ya no sabe ya qué hacer para convencerle a sus socios para que... ¿Para qué veo tantas contrataciones? Si al final los árbitros son los protagonistas, los amaños. Nos estábamos desviando, parece que vamos a cortar ya enseguida nomás el audio. Oye, jame plata tengo otra la churimba. A la puta de periodista. Pero por andum, minte con ese amigo. Aparte no estamos diciendo que se va a ir, simplemente qué opina en caso de ocurrir. Si voy a eliminar más hoy ya no existe más equipo de espíritu por ahí, te de cara ahí, de moral. Que guatamina calcula. A mí lo que me sorprende cambiado. Y ya le cambio. Por el señor. Bueno, si Cerro no le hizo oferta, él es profesional. Es un gran jugador. Che, eso le calla que no se le para más a Asunto, no tiene otra cosa que... Respeto, por favor. No, ese que dice que tío Carte pone la plata en Olimpia. Bueno, ahora van a decir que... Se descompuso. Ya está. Fabio, hagamos cuenta bien el Churín. Derlis Churín, Derlis Bura. Y es un lindo dilema para el técnico, pero si yo soy técnico... Agarro si me dan. Pero hay que tener en cuenta un detalle. Los dos vuelan. Bruera y la titularidad de Derlis no está en discusión. No. Número puesto. Vuela en el entrenamiento Churín. Mete goles de todos los colores. Vuela Bruera, gana de cabeza, por arriba, por abajo. Convierte goles, responde. Óptimo. ¿Quién acompaña a Derlis? Bruera. Johnny. Papá, con los ojos cerrados. Bruera. Bruera. Sí. ¿No te gusta Churín, Johnny? No, es un buen jugador. Son características similares. Pero me parece que Bruera es mucho más técnico, es mucho más... le saca una pequeña ventaja a Churín en el sentido de que... ¿Sabes lo que pasa acá? Es más fresco. Que podría definir la fotografía del momento, cómo terminó Bruera. También, claro, y a Churín lo tuvimos lejos. Lo último fue el gol que le hizo Olimpia en la Copa Sudamericana. Pero para mí es mucho más Churín que Bruera. No. Para mí Bruera. Técnico... Sí, puede ser, pero... Bruera es lento. ¿Vos decís que es Churín más técnico que Bruera? Sí. Sin ningún tipo de duda. Para mí, con los ojos cerrados. Para mí es Bruera mucho más técnico. Te quiso una pelota, por ejemplo. Están ahí. Para mí, Churín. Están ahí, ¿verdad? Pero... Bruera es un delantero más potente.
Más por arriba gana. Esas pelotas frontales. Y voy a hablar de la fotografía al momento. Y hoy por hoy tiene más gol que Churín. Claro, porque tiene más gol jugando el campeonato paraguayo y marcaba muchos goles, bueno, iba a cambiar. Por eso la fotografía del momento. Pero tenés un delantero. Tiene influencia en la opinión. Un delantero de garantía, porque como siempre hablamos, lo de Bruera desgasta a los centrales, rivales, y le saca después de que hizo un gol, por decirte, ¿verdad? El equipo rindió bien, hizo un buen trabajo, y lo sacás a los 15, 20 minutos del segundo tiempo y entra Churín con esa defensa desgastada. Y seguís manteniendo una forma de jugar, ¿verdad? Y después pueden aparecer juntos. En otro partido puede elegir jugar con Churín y no con Bruera. O sea, pero lógico, sabemos perfectamente los matices que podrían aparecer, ¿verdad? Pero yo te digo así, haciendo el jueguito, Olimpia Luqueño. Comienzo campeonato. Primera fecha. Derlis, Bruera. Los dos vuelan. Vuela Bruera, vuela Churín. Entonces, Bruera, Derlis, Bruera. Yo sí, Derlis. en las mismas condiciones, sí, están bien ambos. Y si tengo que elegir entre uno y otro, con los ojos cerrados a Churín, sin ningún tipo de duda. Cerramos el caso, señores, cada quien con su postura. Y a esperar qué pasa. Vos te quedaste con el Churín del 2017, Ariel. Con el que jugaba con Leonel. Claro. Y no, el que estuvo con Chiqui también aportó. No, pero hace poquito en la Copa Sudamericana, ¿cuánto hace? Después marcó más goles en Brasil también. Se nota que estaba todavía vigente, porque Olimpia aportó para la eliminación de Olimpia de la Copa. Y jugó bien contra Olimpia, justamente. No, claro, sí. Justamente. Yo no niego que... Sí. Pero yo le prefiero a Bruera. Está bien. Más joven. Y allí pues ya entra a tallar el gusto, el paladar futbolístico. Está bien. ¿Ustedes prefieren Bruera? Yo si fuera Julio Cáceres, y si viene, estamos hablando siempre en el caso de la suposición, si arriba Churín, y está bien Churín en la práctica, 100% Bruera, yo jugaría Derlis Churín, por ejemplo, mi delantera. Pero una cuestión de gusto, ¿verdad? A ver, en ese caso, sería el arquero, Olveira, un lateral derecho, Alejandro Silva, y sí, 4 extranjeros. No tiene mucho Olimpia ahí con Bruera. Con Bruera o con Churín, o sea que... uno de los delanteros, digamos. Sí, hipotéticamente llega, ¿no? Sí, 4 serían los extranjeros en Olimpia. El Churín 2022 le hizo gol a Olimpia, ya dice Juanma. Sí, claro, estamos hablando de la Copa Sudamericana. Sí. Bueno, caso cerrado Churín. Aclaramos que solo es un jueguito, como dice el Zócalo a veces, Churín y su hipotética llegada a Olimpia, que no es nada fácil porque tiene que haber un movimiento en Olimpia. Olimpia tiene que vender, Johnny, ¿verdad? Para generar recursos, para poder tener la capacidad económica y absorber lo que eventualmente le podría costar Churín, que tiene un salario alto. No, porque estamos hablando de un jugador totalmente distinto a aquel que llegó en Cerro, de Unión Española y el de ahora. Permiso, muchachos. Cerramos con ABC TV 11:57. Ya se viene el informativo del mediodía. Seguimos con ABC Cardinal. El tema es que ese Churín era vendible. Y Cerro le sacó ventaja. Lo vendió, pagó toda la deuda, pero este Churín es para competencia, para agregar de un cachet alto. O sea, vos tenés que pagarle buena plata. Claro. O sea, es un buen sueldo importante, por lo que te decía justamente. No es el mismo Churín que llegó a Cerro con el que se fue y que viene de Brasil, totalmente con otra cotización. ¿Y cuánto le tenés que pagar? Y un sueldo fuerte. Se nota que Churín es cerrista de verdad, por eso Johnny no le quiere, dice un oyente. Mira vos. No. Yo no, es que yo digo en el equipo titular. Si yo soy Julio Cáceres y me dicen Churín va a aceptar nuestra oferta, yo lo tomo. No tengo ningún Bruera tiene mejor proyección por una cuestión de edad. Ambos son buenos, sí, tiene razón. En ese aspecto, ¿quién es revendible? ¿Quién puede ser negocio para Olimpia? Allí no hay tampoco discusión, no entra en el centro del debate. Es Bruera. Bruera sí hace una buena campaña, mete goles en la Copa Libertadores, sale campeón con Olimpia. Olimpia le va a dar un valor, pero superlativo desde el punto de vista, bueno, en todo sentido, pero en lo económico. En el futuro puede ser un gran negocio para Olimpia. Después dice... Me dice, ve a mí, comentar de muñeca, dice, no de fútbol. No puedo decir que Churín es más técnico que Bruera. Sí lo digo. Nadie tiene la verdad, hermano. Pero no hay problema. Claro, diferente punto de vista. No hay problema. Cada quien tiene su postura. Somos distintos y vemos, si tuviéramos opiniones todas similares, tantos problemas en el mundo capaz no había, ¿verdad? Bueno. Así de sencillo. Bruera tiene hambre y Churín
para mantenerse nomás, ya que ya hay una suerte de análisis, de desafío, de objetivo, de realidades. Churin es más torpe, dice este. Semotí me dice por mí. Brera es mucho más técnico. Mira vos. Para mí Churin es más técnico. ¿A Fabio? ¿Churin más técnico que Brera, te parece? No, me parece que pueden estar en igualdad de condiciones. O sea, tampoco Brera es demasiado técnico. Los dos manejan muy bien el cuerpo para cubrir pelota. A mí me parece que son demasiado similares, pero yo me juego más a la capacidad goleadora de Brera, mirando un poco los rendimientos del año, porque decía Juanma, le hizo un gol a Olimpia, sí le hizo gol, pero Brera también le hizo goles a Olimpia, ¿verdad? Sí. Brera le hizo en la cancha nacional, aquel empate 1-1. Ese 1-1, partido complicado. Le había hecho con Rodrigo López todavía. Le hizo también en aquella victoria... ¿Cancha Olimpia? Cancha Olimpia, un paseo del equipo de Nacional. Ese que pateó y se rompió el arco. O sea, una forma de decir. Sí, señor. Él marcó cuando esos 2 goles, parece. Sí, cuando al terminar el partido Richard dice que tuvo vergüenza, o que tenía vergüenza en ese momento por el rendimiento del equipo. Claro, exactamente. Bueno, cerramos el caso, señores, que generó opiniones distintas, aguas divididas, algunos que se enojan porque no son intolerantes con la opinión de otro, quieren su verdad, nomás quiere imponer, y así pues en una sociedad democrática no se puede. Tenemos que ser tolerantes, soportarnos, entender que el prójimo puede pensar de forma distinta. Principalmente, Ariel, cuando hablamos de gusto futbolístico. Sí. El gusto futbolístico es muy... A mí, por ejemplo, me variable, gusta... Me gusta el delantero alto, el delantero tipo Churin, tipo Brera. Yo lo quiero en mi equipo. Pero hay algunos que te dicen, no, yo prefiero un centro delantero como Paiva, por ejemplo. Más chiquito, claro, mayor movilidad. Bueno, opina desde exteriores nuestro golea Nelson Ronetti. Solemos relatar también a veces en el noticiero. Yo, del que Brera es más goleador, Churin es más de desgastar a los centrales, incluso puede ser figura sin convertir. Brera tiene mucho poder de fútbol en el área, eso sí, tiene una presencia porque físicamente es imponente. Presencia, fuerza de área. Escuchando el mundo de debate, gracias, de Ipacaray, dice, abrazo Nelson. Qué grande Nelson. Bien Nelson, excelente profesional. Bueno, son opiniones que son disímiles, pero que bueno, hacen al mundo del fútbol. Por eso es tan lindo el fútbol, porque hay muchas opiniones y lo mejor de todo es que cualquiera puede opinar. Claro. Cualquiera puede opinar. Bueno, por eso las redes sociales. Por eso me molesta muchísimo cuando el técnico. Y todos creemos que sabemos de fútbol, todos nos creemos técnicos y queremos darle cátedra a los técnicos de los jugadores, ¿sí o no? Esa es la realidad. Como todos, desde aficionados a periodistas, hacemos juicio de valor de las distintas manifestaciones que se producen en el mundo del fútbol. Claro, totalmente. 12 con 2 minutos, ¿sí, Fallo? No le preguntamos a Juanma una situación que se podría dar, ¿verdad? O ya lo dijo. No recuerdo que haya dicho el tema del pulpito. El tema de... quedamos pendientes con eso. Vasco, sí. Vasco ya está en la lista, también Juanma compartió con nosotros cuando él se libere del noticiero. Vamos a confirmar la nómina de Cerro Porteño para esta etapa de pretemporada y además también lo referente al pulpito que podría ir al Vasco. Si es Brasil, Regis. Y podría ser, no, Regis de hecho al Vasco lo había llevado a Martín Silva, ¿verdad? Sí, Julio Dos Santos, Juan Manuel Salgueiro, ¿verdad? Sí. Y... a Salgueiro al Botafogo. Sí, exactamente. Y estamos hablando de una situación que comentaba el colega brasileño que yo no sé si Cerro va a aceptar eso. Un préstamo con cargo. No creo. Y le ofrece un dinero. Salvo que se pueda ejecutar eso de la compra obligatoria, donde hablan de 5,5 millones. Tengo entendido de dólares, ¿verdad? Y ahí podría ser, ¿por qué no? Vas a asegurarte a fin de año. Y se asegura la paga. Pero no, y con respecto a lo que dice el colega brasileño, es que Vasco le va a ofrecer. A veces se especulan, vos te vas a la FIFA y pasa el tiempo. Vasco quiere cargar. Yo creo que Cerro va a querer cash. A la firma una parte importante.
Claro, porque $150,000 que te ofrezcan por un jugador. ¿Por qué no le es una falta de respeto al Carabobo de Venezuela? No falta de respeto esa propuesta es. Totalmente. Por un central joven de proyección que por $150,000 vos te vas a desnudar. Claro, aquí en la zona de tenés que buscar otro reemplazante. Lo que dice Juanma es que Cerro le quiere poner una obligación y el equipo brasileño o el club brasileño dice no, opción. Imagínate, llega fin de año y te dice no, yo al final no quiero pagar ese monto que acordamos, al ser opción. Wilson, Pablo Ceballos, leí tu Twitter ayer, tu cuenta, descartado Pablo Ceballos de Olimpia, de acuerdo a Wilson González, nuestro productor general, que ayer ya estaba anticipando esta información. No corre finalmente lo de Peseta, no corre Johnny, vos también que por supuesto manejas todas las informaciones del Olimpia. Es que... Mira qué satisfacción que te digo con una satisfacción, ¿eh? Mira, respiraste, luego. Es que... Si miramos bien, Ariel, el fútbol actual, vos necesitas gente joven. No digo que Pablo Ceballos sea ya un veterano, pero ya está más para... así como jugó en pero nadie mediano, decía que era para titular. Era para que te pudiera una manito en algún que otro partido. Entonces armen un club de amigos y que vaya a jugar ahí todos los amigos. No, es Olimpia, una institución decana de nuestro fútbol, una institución que tiene que ganar. No, es un lugar de amigos. Ni es para colocar por lo que ha hecho hace, 2015 fue la última vez. Hace 8 años. Sí. No. Qué fuerte eso. Club de amigos. No es Olimpia un club de amigos. No, es un club de amigos. Es un club que tiene que luchar por la Copa Libertadores. Por más que yo dije la vez pasada, es muy difícil, casi imposible que un equipo paraguayo o que un equipo no brasileño gane una Copa Libertadores. Olimpia está en condiciones de luchar. Sí. ¿Y quién te dice? Pero para eso tiene que tener mucha competencia. Y Pablo Ceballos a esta altura ya es un futbolista. Pero tiene todavía calidad. A pesar de los 35 años, tiene la calidad y él sabe que si es que se da esa posibilidad, él se iba a matar. Y va a entrenar 300%. Porque tiene todavía, a pesar de que pasan los tiempos, Ceballos tiene todavía una calidad que a mi modo de ver le puede haber ayudado al no ser, porque no iba a ser costoso pues él para el Olimpia. No iba a significar una gran erogación. Y Olimpia tiene Copa Libertadores, tiene Campeonato Paraguayo, tiene Copa Paraguay y muchos compromisos en el año que en algún momento le puede haber dado una manito. Para mí es para mediano, hasta te podría decir nacional, pero para Olimpia no. Olimpia necesita un grupo competitivo. Está bien, tu postura es clarísima, Johnny. Tenemos que hacer la primera pausa, ¿verdad, Quique? 12:07. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos u pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos u pizza, juega con todo. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos en los modelos seleccionados y empezá a disfrutar. Este verano no te quedes sin tu Kenton. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera a las 24 horas. Jueves 5, After Office, sorteo de 1,5 millones de guaraníes en créditos. Viernes 6, DJ Teo en vivo, 18:30 horas. Barra libre de tragos. Sábado 7, show en vivo de Armando Arenas, 22 horas. Degustaciones de bocaditos y tragos. Promo de cervezas, shots, tragos, sangría, caipiriña, gin tonic,
Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños, el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gente caballuresa, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530.000. Estamos retornando. Bueno, el caso Pulpito que ya vamos a ampliar con Juanma. Vasco da Gama y Cerro Porteño negocian un préstamo por Alexis Pulpito Duarte. Cargo de $150.000. Cerro pide incluir obligación de compra de $5.5 millones. Vasco no acepta y propone opción de compra en vez de obligación. Bueno, hay diferencia entonces entre obligación y opción de compra. Y por eso, con la obligación... Opción de compra, vos podés decir, no quiero. Claro. Y con la obligación, está clara la palabra, ¿no? Que está obligado a hacer uso de la opción. Pero el de $150.000 por préstamo es un chiste. Lo mínimo ya tiene que ser $1 millón. Es un chiste. No, para que tu opción sea un monto importante. Ya va a ampliar Juanma. ¿Sabes dónde va a jugar Polenta? Por cuyo pase Olimpia tiene problema por un valor de más de $2 millones. ¿Cuánto era, Johnny? $2.300.000. $2.300.000. Sí. ¿Cuánto tiempo de contrato era que le quedaba por eso que se llegó a esa suma? ¿2? Él fue liberado en... 2020. No, 21. Fines de 2000... No, él ganó el campeonato con Gorosito 2020. Jugó esa Copa Libertadores 2021. Se fue, se rompió el brazo. Sí. Para el 2021 volvió, ¿verdad? Sí. Y fue un desastre en la Copa Libertadores. Exactamente. Entonces le habrán cortado el contrato. Junio 2021. En junio. Y le quedaba diciembre 2021, 22. 23. Él había firmado en el 2019 por Olimpia. 20, 21, 22, 23, exactamente, 4 años. Mira lo que dice este oyente respecto al tema de la opción de compra que prefiere Vasco. Se plantea opción de compra y si se lesiona en el transcurso del año, ¿qué pasa? Claro, por eso digo. O al final te dice, bueno, tenemos opción, pero cambiamos de técnico, no le gusta y te queda con pero los lo ideal es que el club ya reciba... Que sea una compra importante y ya asegure. No, Cerro tiene que tener una postura firme de vender al jugador. Sí, vender. Ningún préstamo bajo ningún sentido, ¿verdad? Vender el jugador, ese es el tema. Por lo menos el 80% a la firma. Claro, y ahí ya entra a negociar Cerro como lo sabe hacer, ¿verdad? 70, 80% del pase, objetivos. Hay demasiadas cosas que puede ahí realizar, ¿verdad? Pero dentro de ver al jugador más vendible y tenerlo así a préstamo primeramente no me parece conveniente. Para el jugador es una vidriera, pero tampoco significa demasiado, ¿verdad? En cuanto a lo económico, ¿verdad? Vasco da Gama acaba de contratar un lateral derecho uruguayo, José Luis Rodríguez, el Pumita le dicen. Por el cantante. Sí. Por el cantante. Uruguayo es. Uruguayo, lateral derecho. Bien. Hoy nos faltaba a nosotros repasar el equipo base de Maldonado y las contrataciones, que en algún momento más vamos a hacer. Yo creo que tenemos que insistir un poco más en Curicó. En Curicó, un poquito más. Bueno, hablamos ya de los refuerzos y ver un poco cuándo empieza a jugar y todo eso. Vamos a ir viendo todo el perfil que tiene en cuanto... Estamos viendo. Yo leí ayer la noche roja, naranja, no sé qué se llama, donde van a presentar a sus figuras, que va a ser el 13 de enero. En un partido contra Universitario de Perú. Ese va a ser un amistoso. Después vamos a estar atentos allí. A ver cuándo empieza a tener rodaje este equipo chileno, lo que tiene que ver con una competencia oficial. Mediados del 2021 fue liberado Polenta, dice efectivamente también este oyente. Gracias al 681 por su aporte. Un saludo desde Pilar, nos está escuchando Carlos Lorenzo Ojeda, así que un saludo para Carlitos, siempre atento también. ¿Qué parece que Olimpia no gane? Poca competitividad para el fútbol moderno, rápido, dice... Este oyente que supongo para mí es el palo, ¿verdad? Creo. ¿Sabe quién es el técnico del Deportivo Maldonado, Ariel? Sí. Fabián Coito. Este fue por mucho tiempo técnico de la selección uruguaya. Inclusive en su momento... Fabián Coito. Una especie de Peckerman de Uruguay era él. Uruguay, que siempre estaba en las inferiores. Se habló de la posibilidad de la selección nacional. Hola, dice el oyente. Perdón, Johnny.
pueden armar el equipo de Guaraní con mucho gusto. Vamos a tener a Fabio en la lista y armemos. Claro. El problema es que desconocemos a muchos jugadores, a muchos que llegaron. Pero vamos a hacer a partir del conocimiento previo que tenemos de los jugadores. Está confirmada también la llegada del arquero uruguayo Martín Rodríguez. Sí, señor. Y de Barceló. Ambos fueron anunciados anoche. Sí. Martín Rodríguez, que no jugó prácticamente en Nacional de Uruguay. Hablan de que es un buen arquero, pero que no jugó en Nacional de Uruguay porque ahí coincidió con el arquero titular de la selección uruguaya hoy por hoy. Con Rochet. Quiero plantearle algo. ¿Qué pasó con Pulpito? Porque cuando irrumpió en el fútbol, comenzó a salir campeón con Cerro, todos estábamos asombrados y más de uno decía que tenía destino europeo. Y fíjate lo que plantea Vasco, que es me parece una paparruchada, ¿verdad? La manera que plantea, por un lado. Es un insulto a la cantera de Cerro. Pero, ¿por qué también no aparece más oferta por el Pulpito? Yo ya digo algo, por ejemplo, ¿verdad? Me parece que tiene muy buenas condiciones, indiscutible eso. Pero para Europa, por ejemplo, a mi modo de ver, su físico no le ayuda. No por la altura, no por la altura, por la musculatura. Por la musculatura, efectivamente. Creo que no. Y en los últimos tiempos no aparecen las propuestas de un equipo grande de Argentina, pero mira que de Brasil. Mira que Ariel Araujo, por ejemplo, es un poquitito más huesudo nomás que Pulpito. Pero ¿cuántos casos tenés? Porque te acuerdas cuando a Varane, por ejemplo. Varane también es finito. ¿Vos sabés dónde yo más o menos comencé a decir, cuidado, esto le va a costar a Europa? Cuando jugó contra el Atlético Mineiro ya hace 2 años la Copa, y ni qué decir después, ¿verdad? Cuando Juli y compañía le cuerpeaba y le tiraba allá, bueno, de Jul también, ¿verdad? Pero ahí va un poco complicado, porque si no vas a meter también Palmeiras y contra Palmeiras, que es como que se le puede señalar a todo el equipo. O sea, lo que digo nomás es que había demasiado. Pero a veces es más visible en la defensa. Eso sí, eso se ve, pero cuando un equipo está siendo desbordado, que puede hacer mucho también un central, ¿verdad? Ese es el caso de Cerro con Palmeiras, por ejemplo, que fue desbordado completamente, todas las líneas. De todas las líneas y de todas partes, ¿verdad? Sí. Ahí se notó la superioridad de un equipo y otro, pero sí hay que decir que el nivel de juego de Pulpito... ¿O le agrandamos demasiado nosotros en un momento dado? No, yo creo que... ¿Le inflamos demasiado? El nivel de Pulpito fue de más a menos para mí también en el 2022. Pero igual, Fabio, yo sostengo mi postura. Yo creo que él es vendible para la Major League Soccer, México, Argentina y Brasil en menor medida. Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Ariel, ahora nos sumamos. No, lo de Pulpito Duarte, la cuestión, yo creo que sí, la información habla de este interés del Vasco, el préstamo. Incluso da muchos detalles nuestro colega Thiago Fernández, maneja muy buena información, incluso hasta el salario que ofrece el Vasco al futbolista, él informa en ese artículo periodístico. Por eso es que me llama un poco la atención. Yo entiendo que sí, el Vasco puede llegar a estar interesado y que esa pudo haber sido la propuesta. Lo que yo no pude confirmar, y no sé, no quiero restar tampoco importancia en la información, es que Cerro esté dispuesto a negociar un préstamo. No creo. Para mí, yo soy más con lo que dijo Fabio. Recibir 150.000 para buscar a otro central que... No. Es lo que hablamos mientras vos estabas en el noticiero, Juanma, que era una cuestión absurda hasta si se quiere. Si mirás desde el punto de vista que Cerro puede aceptar $150,000 por su jugador más vendible en estos momentos, del que puede hacer caja. Que el propio presidente lo dijo. Claro. Es cierto, necesitamos hacer caja, pero por ahora nada nos convence, dijo. Sí. No vas a hacer caja con $150,000 ni medio plantel, olvídate. Ni el salario de medio plantel. plantel. Sí, a Cerro le conviene, ahora como decíamos, Juanma, la firma recibiría una parte importante y después por allí reservarse un 20%, pero por ejemplo, con respecto a la película que vemos ahora, lo que dice Ariel, que no tiene muchas ofertas el Pulpito, o tal vez solamente esta es la que se da a luz, los otros son sondeos, es decir, de México. Puedo leer algo, porque me parece muy interesante lo que dice un oyente, porque hay gente, yo resalto mucho a los oyentes que participan, tienen ideas claras y con respeto y con educación, pero sobre todas las cosas. Terminación 768 dice, tiene que ver con el fútbol paraguayo. En esta ventana, por ejemplo, no vendimos nada aún. Debemos ser la liga de Sudamérica que menos vende. ¿Qué vendimos en esta ventana realmente? Y por importante, el préstamo de Iván Franco a la MLS, que no es venta.
ahora que va... Pero no es venta, porque el jugador quiso salir, el Libertad le abrió la puerta, no es que vino un club y se volvió loco por un jugador tipo Brighton, ¿verdad? Podemos incluir, ¿verdad? Lo de que ahora... En sí, la ventana pasada. Adelantábamos recién en el grupo y lo vamos a contar ahora. Sí. Fernando Velar viaja mañana a México. Va al campeón de la Liga Mexicana, va en condición de futbolista libre, ¿verdad? Pero como va un equipo que a lo mejor fue campeón vigente, a lo mejor... El arquero, por ejemplo, el arquero de Guaraní, pues una venta. El arquero no es paraguayo, ¿verdad? No es paraguayo. Pero es una operación al fin. Pero viste lo de Fernando Velar también, no es porque la rompió y viene un equipo de afuera y se volvió loco con sus cualidades, sino que se dieron algunas circunstancias, jugador libre, de proyección todavía. Pero digo, que una figura del fútbol paraguayo, como dice el oyente, terminación 768, que la rompa y que genere el interés del fútbol internacional. No tenemos. Lo de Julio Enciso se dio después de ¿cuánto tiempo? Uno cada muerte de obispo, ¿verdad? Sí. Miremos el último campeón. ¿Quién vino por un futbolista Olimpia? ¿Qué equipo vino a luchar? Y mira quiénes pueden ser los vendibles ahí también. Sí. Marco Gómez, Mateo Gamarra. Y Derlis, por el nivel que tuvo, sí podía pudo tener una llamada. Una oferta formal, alguien o un equipo no vino con todo. Mira que ni a México no estamos vendiendo más en los últimos tiempos, porque antes te acordás era Bruno Valdés, por Cecilio Domínguez, Juan Escobar, porque operaciones de ese nivel tampoco se están dando. Es que, Ariel, no hay jugadores vendibles. Y bueno, entonces tiene razón, entonces el oyente con terminación 768 tiene que ver con el fútbol paraguayo. En esta ventana, por ejemplo, no vendimos nada aún. Debemos ser la Liga de Sudamérica que menos vende. Sí. Tiene toda la razón del mundo. Hay mucho temor a la hora de brindar oportunidad a los jóvenes. Y esta Copa del Mundo demostró que el joven en condiciones perfectamente puede ser campeón del mundo. Enzo Fernández. El delantero de Países Bajos. Mascaliter también. Mascaliter, que no era número puesto en el equipo de Scaloni. Bueno, ya jugaba en Brighton, ¿verdad? En Inglaterra. España metió muchísimos jóvenes. O sea que depende también de la postura de los técnicos. Y Luis Enrique se la jugó, ¿verdad? Después le pegaron con todo porque entendieron que fue un fracaso. Pero yo creo que va a ser de proyección para la próxima Copa del Mundo. España seguramente va a ser otro su nivel. Yo creo que se le infla mucho a Pulpito. Dice, para mí el parámetro son los clásicos del año pasado. O sea, Derlis González y compañía no le pudo atajar. Ya sabes que no tiene nivel para el extranjero. Dice este oyente. Esa es parte de la cuestión que hablaba también yo con respecto a sus rendimientos del 2022. ¿Tú sabes que para mí lo de Pulpito Duarte, y lo admitió el propio Juan José Zapac, él entra dentro de aquella categoría de futbolistas que tienen una gran proyección, que tienen su momento para ser transferidos y no lo transfieren. Sí. Aquí ya llega un techo. El fútbol paraguayo tiene un techo. Puede ser. Y futbolista que aparece recién con aprovechar el momento, el viento favorable. El momento, llegó a un techo en el fútbol paraguayo y de ahí ya aquí en el fútbol paraguayo no va a crecer, no le va a dar más, no va a dar más de lo que demostró estando aquí en Paraguay. Por eso me parece muy importante el testimonio del presidente de uno de los clubes más importantes de nuestro país, admitiendo un poco que en su momento lo pudieron haber vendido y no lo hicieron. Entonces que ahora cuesta un poco más. Juanma, también entra el famoso vendés cuando podés, no cuando querés. Pero es algo que en realidad siempre estuvo en el debate y que me parece ahora un poco los dirigentes se están dando cuenta de eso que vos decís recién, Ariel. Que vendés cuando podés. ¿Qué hace? Yo siempre voy a un ejemplo, no sé si se aplica o no, pero me parece que es bastante válido. Todos alabábamos la gestión de Marcelo Gallardo en River. ¿Sí? Porque siempre ese equipo era competitivo y buscaba. Fíjate que River, cuando consigue algo importante, siempre tiene 2 a 3 transferencias de futbolistas titulares. Por temporada. Gana la Copa Libertadores, Juanfer Quintero nos sigue. Años después, el que volvió ahora, Nacho Fernández es transferido al Atlético Mineiro, se desprende de Silva, el uruguayo. Sí, también transfirió al lateral derecho. No es Silva, el que fue al Santos. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Vendió a Carlos Sánchez en su momento.
lo vendió a Barovero en su momento, y siempre recompuso, recompuso. Claro, y recompone, Sí. a veces trayendo futbolistas de afuera o a veces recurriendo a su cantera. También vendió al lateral derecho. A Montiel. Claro. Dice un oyente dos motivos, González dice. Pires. Dos motivos por el cual Pulpito le va a ser difícil vender, dice. Uno, su físico, y dos, no juega en la selección. Que también no es un dato menor. No juega en la selección. Pero tiene antecedentes de selecciones juveniles y el hecho de ser convocado en su momento por... Pero si un partido eliminatoria, Copa América, te da otro nivel también, otra jerarquía, otro rótulo, Johnny. Sí, pero eso más bien sería para el mercado inglés. Fíjense hasta qué punto él se estancó, digamos, porque fuera de lo Gustavo Gómez, Valbuena y compañía, localmente todos pensábamos en una posibilidad como una opción a Pulpito. ¿Quién le ganó rápidamente jugando 5 o 6 partidos, 10 partidos en primera? Luis Zárate. Sí. Cuando flojeó Luis Zárate, ¿quién ganó ese plano de la consideración? Mateo Gamarra. ¿Hasta qué punto? Porque jugadores que Mateo estaba jugando hablábamos de su caso de homonimia con la tragedia del Chaco paraguayo hace 2 o 3 años atrás. ¿Te acuerdas cuando le llamamos el 12 de octubre? Y Luis Zárate, que aparecía el año pasado recién en primera edición, ¿verdad? El año pasado recién. Él apareció en el apertura después de ciertos malos partidos de la defensa del Olimpia, apareció Luis Zárate. El terreno que perdió, 2 jugadores que, digamos, se colocaron por encima del Pulpito en la consideración del cuerpo técnico. Hasta te puedo decir ahora, Ariel, a esta altura, 2023, si aparece otro central, tendría mayor posibilidad que Pulpito Duarte en la selección nacional. ¿Qué tal equipo? Dice este oyente. Hay jugadores con físico similar al del Pulpito. Va más, pienso, por la dinámica del fútbol, del juego en sí. Saludos, bueno, gracias por tu participación. Los clubes del mundo luego están comprando poco, dice otro oyente. Yo creo que hasta ahí da Pulpito, tenía que haberle vendido ya Cruz Azul, dice. Claro. ¿Te acuerdas cuánto era la propuesta? Lo de Cruz Azul era 3 millones, pero antes de eso vino una oferta también por un valor similar, creo que también eran 3 millones, no alcanzaban 3 millones y medio, por el 80% del Tigre de Monterrey. Y en ese momento se dio la ruptura con el empresario 6 meses antes, y entonces decidieron no venderlo. Cuando faltaban 15 días para que venza el vínculo con el empresario anterior, vuelve a caer otra oferta, y esa era 3 millones de dólares al contado, del Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba. Del Talleres de Córdoba. Y era 3 millones de dólares, pero al contado para Cerro. Iba a ser billete sobre billete, y también el entorno de Pulpito decidió no aceptar la oferta porque tenían ya un mes después o 15 días después la vigencia del nuevo contrato con el nuevo empresario. Un oyente que coincide contigo, Juanma, dice, en lo de Alexis coincido con Juanma, se cortó la proyección meteórica que tenía porque no salió afuera a obtener las condiciones ideales para su crecimiento. Claro. Y ese es un tema, me parece, de institucional, de asumir una política y de aceptar que el futbolista tiene su techo, porque me parece que quedó desfasado aquel discurso de no tener un futbolista a un buen nivel, le llegan ofertas, no, quédate 6 meses más, vamos a pelear la Copa. Evidentemente eso aquí, y lo admitió el propio Zapac también en otra de sus entrevistas aquí con nosotros, que es muy difícil pelear la Copa Libertadores y cada vez va a ser más difícil por el poderío económico que tienen los brasileños. Entonces tratá de hacer caja, invertir eso en tus inferiores, y a medida que vas invirtiendo, traer si es necesario, o tratá de potenciar tus inferiores. Uruguay vendió cualquier cantidad de futbolistas a Europa. Peñarol principalmente. Uruguay vende siempre. Y vende, ¿entendés? Entonces, lo de Darwin, por ejemplo, verdad que no sé, casi 100 millones de dólares. Piquerés, que está también ahora para salir del Palmeiras. Antes de eso había un lateral, nunca recuerdo el apellido. Sí, Diogo. Yo te estoy hablando ya hace... que fue primero al Sevilla, para Real Madrid. Sí, porque ese fue impactante, porque de Uruguay ahí, del fútbol uruguayo que tenía, por decirte, las vacas por detrás de los arcos, ese fútbol pudo vender hace 20 años atrás prácticamente. Un jugador directamente al Real Madrid por unos 20 millones de dólares. Increíble fue aquel dinero, y nosotros nos debatíamos, ¿recuerdan ustedes que nos debatíamos? Sí. Nosotros, ¿cuándo vamos a poder vender así? Y siempre estamos en ese debate, ¿por qué Uruguay vende tan bien? Hasta Colombia. Y estuvimos cerca con Sergio Díaz, solo que fracasó y fuimos otra vez a punto cero. Eso sí, no, pero lo pudimos hacer después de mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo hicimos, ¿verdad? Ya en una época un poco más diferente, más avanzada. Metió, por ejemplo, a Pelestri en el Manchester. Sí, ¿verdad? Esas son operaciones que
Sí. Te saca ventaja porque no es que por ejemplo fue a Lazio o a otro equipo de menor capacidad a España y después a Inglaterra, no, fue directamente al Manchester. Y pasó, me parece que lo mismo se aplica, me parece, con Pica Lucena. Tuvo la oportunidad de ir al fútbol árabe, si bien no es una venta que va a potenciar el fútbol paraguayo en sí, en el mercado de pases, pero iba a ser una oportunidad financieramente importante de crecimiento para el futbolista, pero no se aceptó la oferta. Y hoy, ¿cómo lo vendés a Pica Lucena? Sí. ¿Cómo hacer para venderlo? Bajó también su rendimiento. Claro. Si bien Cerro hace el esfuerzo de subir el salario al futbolista y todo, la motivación no es la misma. Se habla de un salario de $80,000 mensuales en Arabia. Y evidentemente acá no va a ganar esa plata, ¿verdad? Y ahí me parece, Juanma, está el trabajo del técnico. Bueno, lo tengo a Pica Lucena, se quiere ir, le va a quedar un poco de dinero al club. Entonces, yo ya tengo a alguien preparado para en caso de la salida del Pica. Y si no encuentro en mi grupo, busco afuera. Sin embargo, aquí lo dejaron. Él ya, inclusive, me acuerdo Juanma decía que ya estaba a punto de despedirse inclusive de su compañero es que él le pidió, se acercó a Chiqui y le dijo, por favor, hace algo, maniobrar para que me dejen, mediar entre la dirigencia, y no hubo caso. La dirigencia no aceptó y quedó ahí Pica. Después hubo una renovación con mejora salarial, con la promesa de que la siguiente oferta sí iba a ser aceptada, pero después no pasó más nada. Vamos a hacer la pausa, pero les pregunto, y vamos a entrar a debate sobre este tema, siguiendo con el mismo tema, si hay alguna figura de proyección, algún chico vendible en el futuro, que esté allí emergiendo. Yo tengo un nombre. Tenés un nombre, está bien, me gusta. Me gusta. Y que la gente también participe, Ya venimos. Electricidad. Encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Llegaron las ofertas de verano a Bristol. Vení y aprovechar los mejores precios del país, sin entrega inicial. Y con tu compra estás participando de sorteos todos los días, millones en efectivo, compras gratis y en febrero una increíble Volkswagen Amarok. Celular Samsung A04, ahora solo 18 cuotas de 89.000 guaraníes. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000. Escribinos al 0991-670.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Inverfin tiene los aires acondicionados Fama más potentes. Aprovecha las mejores ofertas, los mejores precios en Inverfin y adquirí tu aire acondicionado Fama de 12.000, 18.000 y 24.000 BTU. Disfruta todo el verano gracias a la tecnología Turbo Cool de enfriamiento rápido, bajo consumo, 3 años de garantía en resistencia y durabilidad. Visita tu sucursal de Inverfin en todo el país o ingresa a www.inverfin.com.py. También nos encontrás en las redes como @Inverfin. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. ¿Qué es ser? Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Solar Banco sí se puede. Solar Banco para seguir impulsando todo eso que querés ser. Solar Banco sí se puede. Bueno, seguimos. No, te decía, en realidad tengo que reconocer mi error, porque 11:30, la cuenta oficial del Cerro Porteño en Twitter y también en Instagram, publicaba la lista de futbolistas, 32 jugadores están realizando la pretemporada. Jan Fernández, Miguel Martínez, José Miers. Aquí no figura el hermano de Jan. Es decir que... Miers, el tercer arquero. Miers es el tercer arquero. Tampoco está Ángel González, que también era otro arquero. Jan Fernández, Miguel Martínez, José Miers, los 3 arqueros. Sí. Al lado de José Miers aparece la figura de una joya, porque eso significa que es surgido en las inferiores del Cerro. Alberto Espínola, Enzo Jiménez, Juan Patiño.
Alexis Duarte, aquí aparece uno de los juveniles que no, al menos el nombre no suena tanto. Matías Duarte, otro defensor central. Rodrigo del Valle, ya lo conocemos, surgió de las inferiores de Cerro, central también. Pedro Álvarez, defensor zurdo. Él retorna de Santaní. Retorna de Santaní y de recuperar de una lesión de rotura de ligamento cruzado anterior. Pedro Álvarez, ya dijimos. Lucas Quintana, otro central surgido de la cantera del Cerro Porteño. Me dijeron que Matías Duarte es muy parecido físicamente a Teo Paredes. Morocho, alto, cabeza rapada. Gabriel Báez, Daniel Rivas, que también retorna al primer equipo. Después ya empiezan los volantes: Antonio Galeano, Isaías Gavilán, que ya había debutado en Copa Libertadores y torneo local, Ángel Cardoso Lucena, Robert Piris da Mota, Rafael Carrascal, Damián Bobadilla, el retorno de Wilder Viera. Y a mí me llama la atención que Alan Rodríguez figura entre estos nombres. O sea, volante. Como volante. Igual después dependerá de la situación y de lo que decía Chiqui. A lo mejor puede ser una oportunidad más para Daniel Rivas, también, que complete esta pretemporada de buena forma, se ponga las pilas y pelee el puesto con Gabriel Báez. Claudio Aquino, Brian Zamudio, Juan José Jiménez, otro futbolista surgido de las inferiores de Cerro, que a lo mejor... Pengüe, el Pengüe, sí señor. A lo mejor... De Paraguay. A mediados de año vaya a jugar la Copa Libertadores Sub-20. Federico Carrizo, Alexis Fariña, futbolista Sub-17, va a pasar a ser Sub-18, que metió el penal definitivo en aquel duelo contra Olimpia por clasificar a la Copa Libertadores Sub-20. Fernando Romero, Robert Morales, Marcelo Moreno Martins, Fernando Fernández, Sergio Díaz, y me dijeron que debemos prestar mucha atención a este nombre: Juan Sánchez. Epa. Jugador de 16 años, este 2023 cumple 17, centro delantero media punta, de muy buen porte físico y de muy buenas condiciones. Habrá que ver si tiene o no su oportunidad, minuto de juego en primera división, pero ya está haciendo la pretemporada con el plantel principal dirigido por Francisco Arce. Muy bien, 12 con 35 minutos. ¿Sí, Fabio? No, con respecto al tema de los africanos te quería preguntar. No están ni por asomo, todavía no están. Siguen en un proceso de adaptación. Y evidentemente sí, de adaptación, de tratar de familiarizarse un poco más con el país, con las costumbres, el idioma, con sus propios compañeros, y tratar de explotarlo. Seguramente tendrán la oportunidad en la Copa Libertadores Sub-20, que es un torneo muy importante, por eso uno insiste bastante con eso. Es un torneo muy importante donde los futbolistas tienen la oportunidad de mostrarse, porque a estas alturas juegan contra equipos muy competitivos. Es un torneo que llama la atención de los ojeadores y que evidentemente también tiene su importancia. Por eso me parece que pueden llegar a destaparse Traoré y Diarra. Traoré es el centro delantero, Diarra es el volante, es el extremo. A mí me gustó mucho lo de Diarra en ese clásico contra Olimpia. Sí, justamente eso te iba a jugó decir, muy bien y generó mucho más que Traoré. Y otro tema, los chicos que van al Sudamericano Sub-20. Alan Núñez y Víctor Cabañas. Ellos terminan el Sudamericano y sean o no mundialistas, ¿pueden pasar a pertenecer al plantel principal también, o no? Sí, pueden pasar. Habrá que ver el reglamento, porque recuerdo lo del año pasado, los de Sur empezaba a desarrollarse ya con el clausura a medias ya. Sí. Es decir, que ya tuvieron la oportunidad de sumar minutos en el torneo clausura, y eso le dio la posibilidad de, al ir a la sub-20, a los de Sur, de sumar también minutos en el reglamento. Ahora no, el sudamericano empieza antes del inicio del torneo de apertura, entonces habrá que ver si en el reglamento impacta eso para la cuestión de sumar minutos en el reglamento sub-20. Sí, aparentemente va a continuar, no es que aparentemente, va a continuar esa posibilidad de sumar los minutos. Sudamericano para cumplir con el reglamento. Olimpia, por ejemplo, lo envía a Víctor Quintana, Alan Wilk, otro centro delantero, y Cerro aparece Alan Núñez, que ya tuvo la posibilidad de jugar en primera división. Hablando de Olimpia y de reglamento, Johnny, sí. ¿Será que el Mono Tabarelli ahora con la habilitación de la FIFA para Olimpia puede dar su pase de Luqueño para la despedida? En realidad, yo no sé si él lo puede hacer directamente, pedir el pase, o que Olimpia haga el pedido a Luqueño y va a la PF. Algo así tiene que para hacer. Ya registrarlo ya, porque el Mono quiere despedirse de forma oficial. No es que quiera hacer un partido de exhibición, no, de forma oficial, y nos decía
el año pasado que quería jugar una suerte de, por lo menos un tiempito, de Copa Paraguay. Podemos llamar al mono ahora para preguntar cómo quedó el caso, porque estaba pendiente también sujeto esa posibilidad a la apertura que eventualmente le pudiera haber, ya le hizo, para el fichaje de parte de la FIFA para el Olimpia. Sí, y entonces, aparte Julio Cáceres cuando le preguntaste no negó, dijo no va a tener problema. No va a tener problema, no vio con malos ojos esa posibilidad. Bueno, el Mono Tabarelli, imagínate, el arquero más longevo. Él quiere ser el arquero más longevo en jugar en primera de Paraguay. Tiene 53, no decía aquella vez, 53 ya. Sí, porque el arquero más viejo fue Nelson Bernal. Que llegó a entrar en la época de pandemia. De pandemia, en un partido... 49 años, con 49 años. Nelson Bernal. Y después los más longevos seguramente que jugaron en Paraguay como arquero, Ever Hugo Almeida y el Gato Fernández. Hay un caso también, pero no pude confirmar su edad. Daniel Martínez. Sí, en ascenso. ¿Almeida a los cuántos se retiró? ¿A los 42? En el año 91. Sí. Y el Gato me parece 41, 42 también. Sí, por ahí, claro. El Gato Fernández. En Cerro fue el Gato, una segunda etapa. En el 97. Casi 97 ya, sí. 97. O 96. Pero estuvo ahí, ya en la última parte. Inclusive con Junior ya un poco más grandecito ya. Sí. En esa época no había muchos casos de jugadores que llegasen a una edad importante en el fútbol profesional, ¿verdad? Hace 30 o hay casos porque hasta, respecto a retiradas claro, porque hasta hace poco nosotros un jugador de 34 o 35 años para nosotros ya era un viejo. Claro, a Messi le ¿sí dice viejo que se retire ya. El caso de Pablo Ceballos pero acá mismo claro, ahora con Roque Santa Cruz con 41 en actividad, Paulo da Silva con 43 va a jugar la intermedia con Independiente. Antes Roberto Acuña jugó hasta los 43 en primera Liga de Primera de Paraguay. González también jugó. El Loco llegó a jugar. Él había vuelto con 42 años. Pero ese es un caso muy especial también porque el Loco quería, digamos, una revancha y retirarse jugando, no con la imagen del episodio que él mismo después se arrepintió de la agresión al árbitro Benito Lugo Chávez, ¿verdad? Sí. Pero de los casos, uno recuerda lo de Almeida, lo del Gato, pero más casos de los últimos tiempos. Caniza jugó hasta muy tarde. Caniza jugaba arriba de los 40. El caso Loco, él jugó varios partidos otra vez Ariel. Con ya 42 años. Ya sé, pero capaz si él no tenía ese episodio, se iba a retirar antes. Eso sí. A eso es lo que apunto, porque lo que buscó, esperó que el tiempo pase, de que haya una suerte de indulto de la APF, porque le redujeron la pena y eso posibilitó que volviese a jugar en primera y retirarse jugando, no con la última imagen que tuvimos en la cancha de Luque. Y principalmente le dieron porque él dentro de sus discursos estaba arrepentido, pidió disculpas al agredido y bueno, todos sus discursos daban fe de que él estaba con ganas de cambiar y aparte era una joya del fútbol. Claro, Gabriel González pues no era un Juan González que le pegó al árbitro y después fue y le pidió disculpas a Ariel. Eso ayudó y aparte el nombre de Gabriel González con eso que te decía. Fue de forma increíble, ¿verdad? Porque la gente que lo conoce dice que el Loco es tiene un don de gente espectacular, pero es una persona bellísima, dice que es. Una persona que aparte que Benito Lugo Chávez es árbitro, es amigo, siempre compartían allí y apareció ese fatídico partido. Y sí, porque el hermano Epifanio estaba en el mundo arbitral o sigue en el mundo arbitral, entonces estaba el otro también, ¿verdad? El rubio que llegó a Peter. Ese es Alcides González, sí. Pero bueno, cosas que pasaron en el fútbol paraguayo. 12:42. Hacemos una pausa. Ya venimos. Tenemos más novedades para comentarles a todos ustedes con respecto a lo que tiene que ver con Inverfin. Atención, que se llega a la Taiga 110 2G, que está diseñada para vos, una motoneta que trae estilo, economía y además un tanque lleno de regalo. Tenela a cuotas en su versión estándar de tan solo 259.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin.
¿Necesitas empeñar algo para obtener dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, Argor Empeños te envía flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gente caballuresá, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 guaraníes desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated, con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Vamos retornando, señores, 12:46. Jueves 5 de enero, mañana Día de Reyes. ¿Qué es lo que pasó contigo, Johnny, aquella vez que contaste la historia? Quiero que me cuentes detalle por detalle. ¿Cómo fue? Tantas cosas llegué a contar, mi querido. No, el tema de Reyes del Sapo. Del sapo, no. Johnny González va a contarnos su historia personal en la ciudad de Concepción. ¿Cómo se llama? Una historia muy triste. Pero simpática dentro de todo, Johnny. Siempre para conseguir el éxito de los estadounidenses dicen que tiene que haber dolor para conseguir el éxito. Que gratis no cualquiera te da el éxito. Y bueno, se pasa todo, se supera todo pasa. Y mira dónde está ahora, en el mejor medio del país. Sí. En ABC nada más y nada menos. Sí. Johnny, contanos porque es una historia, para mí es simpática, que de tu historia personal que queda de tantas historias que solamente a vos te sucede. Sí. Vayamos por parte. Ciudad de Concepción, corría el año. Poner una musiquita así de fútbol en el recuerdo, Quique, por favor. Inclusive la música del 6 de enero, pues, pero poner 6 de enero. 6 de enero. Termina así la historia. 6 de enero. Quiero saber si los oyentes también quieren saber qué le pasó a Johnny y con... O que cuenten su historia. Pero primero el tuyo, Johnny. Esa fue espectacular. Solamente a Johnny González le puede pasar la historia de un día de Reyes de Johnny González. ¿Quieren saber? 5 audios de WhatsApp. En todo caso, ustedes ya saben, más uno ya sabe porque ya escuchó. Pero hoy Johnny va a contar con lujo de detalle. Envíen su WhatsApp si quieren saber. Si 5 audios dicen sí queremos saber, Johnny va a contar la historia. A ver.
Hola Ariel, yo no sé la historia y quiero saber. Epa, 1. Sí, queremos saber. ¿Quieres saber? Van 2. Voto por el sí. Epa, 3. Sí, yo ya conozco, pero cuando cuenta Johnny es como si fuera que por primera vez estoy escuchando. Vamos a escuchar ahora. 4. 1 más, ya estamos. Si queremos saber historia, voy a irme a la casa de mi abuelo. Deporte. Bueno. Olimpia, Cerro, 4-1, 4-1. Sí, Ariel, vamos a escuchar. Ya está. La mayoría, señores, en este programa manda la democracia. Mira cómo caen. ¿Qué sigues escuchando, Johnny? Mira, impresionante. Y te puedo asegurar que la mayoría dicen que sí. Hola, Mombe Watu, Rodrigo Cialese. Una historia que tiene con el cururú, Johnny. G4. Sí, queremos saber. Vale, Arielito, yo ya escuché, pero quiero escuchar otra vez, que cuente. Dale Ariel, Mombe Watu. Ella pues mira el favor, ella le mira ese mensaje, por favor. A ella te hicimos escuchar. No, me fíjate que es un programa deportivo, Sani, voy a dejar, pero hay gusto, hay 2 horas y media tenemos. Parece todo fútbol. demasiado, Bruno, o sea, ¿dónde está? Le vamos a aburrir también 2 horas y media en la pura pelota, hermano. Reyes. Sí, Reyes. Dale, Johnny, contá tu historia. Ahí ya está. Ahí está la criatura. Ojalá no le pase. Ojalá que no te pase, criatura. No te pase, porque a Johnny se asustó. Vamos a hacer la película, señores. Mentalmente quiero que los oyentes radio escuchas nos sigan. Corría Johnny más o menos el año. A ver, año 1984. Guaraní salía campeón, señores. Ese año salió campeón Guaraní. Creo que llega un nuevo mandato de Stroessner. No. Hasta ahí no. ¿Qué otro suceso? Todo lo que... Obviamente mandaba a Stroessner, ¿verdad? Pero me parece que había un periodo más en ese año. Seguro que sí, ¿verdad? Vamos a hacer tipo Carlos Martini. Llegaba a ser... A ver, ¿cuántos títulos logró Olimpia? Desde el 70... Bueno, llegó 78 al 83. Al 83. Dato de contexto. Guaraní salía campeón. ¿Qué pasaba más en el año 84? 6 títulos ganó Olimpia en ese 83 y le corta a Guaraní en el 84. ¿Qué pasaba más aparte de Guaraní campeón del 84? Rellenar espacio, mi Ariel. No tenés más contenido. Tenemos, pues, papá, tenemos, pero la gente, la mayoría manda, pues. No, hombre, Echaba. ¿Dónde las hay las no Opey 100 y sí? Vaya, pues abrumadora mayoría. De Buenos Aires, vamos a ver la historia de Johnny. Bueno, corría el año 1984. Sí. Ciudad norteña de Concepción, al borde del río Paraguay. ¿Estamos bien? Concepción casi aislada por el gobierno, ¿verdad? Sí. Una ciudad casi odiada por el Claro. Porque hay muchos liberales allí. Liberales, y de hecho allí se levantaron la revolución. Varias revoluciones, ¿verdad? 1945, ¿verdad? 1945. No, 47. Sí. Revolución del 47. Una ciudad sumamente abandonada por el régimen estronista. Muy bien, una denuncia ya política hace Johnny, claro, más allá de que forme parte de la historia, pero vale la pena. Bueno, ¿barrio o comunidad, Johnny? ¿Cómo se llama? Comunidad. Comunidad se llama. Así el norte. Comunidad. ¿Puedes contar el nombre para que la gente de la zona se consustancie? Y me imagino también que estará orgulloso de vos. Claro, iba a decir. La gente estará orgullosa que un poblador de una comunidad de Concepción donde vos compartiste en tu niñez con tus vecinos, tus amiguitos, me imagino que jugaste balita, trompo, pelota, partidito. Vos, Johnny, te ibas, por ejemplo, entrabas al monte y te ibas con tus amigos a cortar la madera y armar el arco. Sí. Qué lindo. Hacíamos, ¿sabes cómo? Trampa para los pajaritos. Para los pajaritos. El ñujá. El famoso ñujá. Ese arqueado. Sí. El arqueado. Y ñujá yacá pusiste también. Ñujá yacá, claro. Vos, Johnny, ¿cuántas gallinas habremos capturado por allí? Vecino ajeno. Gallina ajeno. Claro. Yo traté de practicar en los montes que había todavía en esa época. Estaba hablando del año 86, 87. Y nada. No era besado en esas cosas. No. Bueno, ¿cómo se llama la comunidad, Johnny, para que la gente diga, mira, Johnny, ¿de dónde había sido? Es una zona ganadera hacia el norte, Puerto San Salvador. Muy bien, Puerto San Salvador. Chuchilo es su nombre, Johnny. Actualmente Puerto San Salvador, o sea que hay sobre el río Paraguay.
Sobre el río Paraguay. Digamos, una ciudad costera, con puerto, que en aquella época, Johnny, y yo lo digo con propiedad porque también yo vivía en una zona de Puerto del Rosario, clave para esa época. Claro. El transporte fluvial. Porque las rutas cuando eso no estaban todavía asfaltadas, no había camino de todo tiempo, para el comercio, el transporte, clave. Los barcos, Aquidaván era el barco más importante por la cantidad de días que iba hacia esa zona. Después apareció también el barco del Estado, Flota Mercante Carlos Antonio López. Y no sé el otro cómo se llama. Y uno de ellos, visto que está ahí debajo del puente Remanso, oye, esto zapaite. De ruido. Abandonado, sí. De ruido. Y después aparecían otras embarcaciones, pero el barco Aquidaván era el barco más importante. El cacique, no dejaste en el cacique. Muy lento nomás ese barco. De alguna otra manera ustedes estaban conectados muy cercanamente por los ríos. Sí, porque yo creo que pasaba a Concepción, pasaban por Puerto Rosario los barcos. Claro, seguro que sí. Que se utilizaba también no solamente para el transporte de mercadería, sino que para el transporte bueno, Carlos Antonio López se utilizaba para transporte, porque cuando se clausuraban las rutas, la gente utilizaba el medio fluvial para viajar. En el año 1978-79 también se tenía un barco, Miriam Adela, que tiene una triste historia, un triste final, perdió hacia la zona de Concepción, Johnny, ¿verdad? Sí. Pasando a Concepción, se llama Puerto Quemerich, se llama allí la zona donde... De la tragedia. Bueno, ¿qué pasó en Puerto San Salvador, año 1984? 1984, enero, mucho calor, uno tenía la película no tan clara, a esta altura... Claro. El chico ya sabe que... Era una fiesta, ilusión, vienen los reyes. No, vaya a decir tranquilo. La ilusión con el regalo. Ya más o menos el chico sospecha ahora qué puede pasar. Pero no vaya a decirle. Bueno, casi dijiste, Johnny. ¿Vos estás ilusionado? ¿Dormiste tranquilo? Estábamos ilusionados. Sí, con tus hermanitos. Estábamos ilusionados, no solamente con los familiares, sino que con el barrio completo. Esperando el regalo. En esa zona, esperando la llegada de los reyes. Y preparamos, en realidad... Me tocó preparar mi calzado. Claro, preparar el pasto. Poner en un lugar estratégico para el acceso, para la llegada y para que pueda dejar allí el regalo el señor rey. Eso era para tener a la gente ahí en fecha exacta, 5 de enero de 1984. Exactamente, 5 de enero de 84. Johnny se preparaba para los Reyes Magos. En realidad fue todo el día, pero el momento cumbre habrá sido 19:30, porque en esa época, para que la gente pueda tener en cuenta y se pueda hacer la historia, o en este caso la película, no había electricidad, por ejemplo, energía eléctrica. Claro. Aquí en Asunción, poquísima zona tenía energía eléctrica, y ni qué decir en el interior. Entonces, uno rápidamente iba haciendo su tarea para, llegado el momento, ir a descansar. Entonces, zapato. ¿Qué hora más o menos colocaste, Johnny? Y ahora ha sido 19:30, 20. Porque se duerme temprano en el interior de esa época, ¿verdad? A no haber luz y poca actividad, entonces 8 o 9 de la noche la gente ya está durmiendo. Ya estaban en cama. Bueno, zapato. En principio la idea era colocar en la ventana. Porque siempre en la casa... en la ventana se tildaba. Tenía un tipo, un saliente. El corredor yere, como se le dice, ¿verdad? Y había una ventana. Sí. Bueno, pero al haber cantidad importante de mosquitos, había que cerrar la ventana. Entonces, para visibilizar bien el calzado, pusimos abajo, cerca del acceso. Pusimos porque, perdón, Johnny, pusimos porque ¿cuántos hermanos tenías en ese momento, chicos? Entre cuatro. Entre cuatro, sí. Pero solamente a mí se me ocurrió poner el calzado en un lugar accesible para el amigo. ¿En el piso, veo? Claro, en el piso. El pasto, un poco de agua, porque se decía que el camello tenía que tomar su agua y tenía que comer su pasto. Mientras los para reyes... que no se canse, para que pueda ir a llevarle a otro vecinito. Mientras que los reyes bajaban para dejar allí el regalo, los camellos tomar un poco de agua y comer un poco de pasto. Sí. Y esa era la creencia, ¿no? Sí. O es la creencia en este caso. Sí. ¿Qué pasó?
Amaneció. 6 de ¿Qué enero. hora más o menos, Johnny, te levantaste? Y como había una gran expectativa, antes de las 6 de la mañana. Sí. Vos ¿No dormiste luego bien? No. Esperando los Reyes. ¿Pero no pediste algo específico o no? ¿O esperabas un regalo? ¿Algo como para vos? No. Era ¿Hiciste un pedido? Hicimos el pedido. O sea que hice el pedido. Cerca de las 6 de la mañana. Ni te lavaste la cara. No. Directo. Directo al zapato. Al calzado. El famoso champion. Sí. Conga. De Conga. Muy bien. Sí. ¿Qué pasó ahí, querido Johnny? ¿Qué llegas? Cerca de las 6 de la mañana. Cerca de las 6 de la mañana. ¿Vas a buscar tu regalo? Ya mis padres se habían levantado, estaban con sus ya quehaceres en ese momento. ¿Estaba el zapato? Directo al zapato. Y apareció algo, pero no era el regalo deseado. Pero no vos era el pedido. ¿viste o llegaste a meter la mano en el zapato? No hacía falta. No hacía falta, era muy visible. Era muy visible. Sí. El amigo sapo descansando en el zapato y el regalo nada. Ya está, 12:59. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Mater se escribe con 2 T's. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Forza 150. Antes cuotas de 355.000 guaraníes, ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Muy bien, así fue la historia de Johnny González con respecto al... Imagino que hay muchas personas también. Sí, no, lógico, porque lógico. No, además, tomamos como algo jocoso, ¿verdad? El tema del sapo, pero sí, en un país donde no todos los padres tienen la posibilidad de poder hacer el obsequio a los chicos. Por eso esa misma música que escuchamos es triste, porque era el amiguito al que no le llegó el regalo y viva los vecinos tenían todo y de Quintana Escalante que realmente y el triste. Papá hizo el traje para vender y por esa plata comprar el regalo y lo prometió, no cumplió porque él, en este caso la persona que iba a comprar no apareció para llevar el traje. Muy bien. Y por ende no pudo comprar el regalo para su hijo. Volvemos al fútbol, estamos en contacto con Mauro Fernández, que es gerente deportivo de Guaireña. Mauro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo están? Saludos a todos que están muy ahí bien en tu programa. Gracias por atendernos, Mauro. Mauro, ¿están cerrando un amistoso con Cerro Porteño? Sí, está fijado a principio para el 21, ahí en Asunción, a las 7 sería 7 de la mañana el primer partido y 9 de la mañana el segundo partido. Sábado 21 en La Olla. Sí, en La Olla. A principio estábamos así, se acordó. Bien, ¿esto cuándo confirmaron? Ya hace unos días ya.
Creo que hace 2 o 3 días por ahí ya se confirmó eso. Bien, va a ser una buena medida Cerro, ¿no? Sí, para lo que es, para lo que va a ser el campeonato, Cerro es muy buen parámetro, así vamos a saber dónde estamos parados para el inicio del campeonato, ya que también vamos a tener a un equipo que va a estar compitiendo en la Copa Libertadores, que es nacional y es un rival muy duro. Mauro, y del equipo base que está preparando Tiburón, ¿cuántos son nuevos? Todavía no hizo un planteamiento de fútbol el profesor, todo es reducido, trabajos con balones, sí, pero todavía fútbol, creo que hoy a la tarde, y no estoy confundido, o ha sido ya haciendo la primera práctica de fútbol en serio, el profesor. Mauro, con respecto a los extranjeros que llegaron, principalmente argentinos, tenemos lo de Leandro Finoquieto, ese es arquero. Sí, Leandro Finoquieto. Nicolás Meaurio es otro, ¿verdad? Nicolás Meaurio también es argentino. Paulo Lima hoy se acopló. Ah, ya se acopló Pablo Lima. Sí, hoy a la mañana se acopló. Él es luqueño. A la tarde se acopló Richard Fernández. Ah, ese no es paraguayo, uruguayo, que estuvo en River. Uruguayo, estuvo en Santa Niña en River. Exacto, sí, reforzaron la zona defensiva. Bueno, entonces tenemos, voy a repasar la lista, vos me decís, Ángel Lescano está, ¿verdad? Sí, está. Esteban Maidana. También. ¿Este de dónde llega? Esteban Maidana estaba últimamente en Fernando de la Mora. Ah, ya. Tenemos Iván Villalba, lo conocemos todo, ex-Sol, y que llegó inclusive a jugar en Peñarol. Él es, ¿verdad? Sí, él es. Alexis Rojas, el extremo. Sí. Aldo Pérez, el arquero que era de Guaraní, o sea, a préstamo en Guaireña ahora. Sí. Derlis Cabañas. Derlis Cabañas estuvo en Martín Ledesma. Ah, ya, se destacó ahí en intermedia, fue uno de los mejores, ¿verdad? Sí. Ah, ahí sí. Ahí lo ubicó Cabañas. Después tenemos Rodrigo Jesús López. Rodrigo de Jesús López es un media punta, que viene también creo que en Fernando de la Mora también estaba, si no estoy equivocado, él estaba. Ever Cáceres. Ever Cáceres es lateral izquierdo. Ah, ya. Y después tenemos los retornos de conocidos como Mario Tazú, que vuelve del fútbol argentino, desde Colón, Rodrigo Alborno y Patito Verdún, ¿verdad? Patito Verdún también. También se fueron y volvieron, acordaron con Guaraní, volvieron de Marín. También Milton Maciel continúan. Milton Maciel y Antonio Marín son cedidos por Guaraní. Otra vez, sí. Otra vez. Cederlos a Guaireña. Claro, nos llamó la atención, Diego Valdés, el mudo, no está en la lista de Guaraní, no va a estar con ustedes tampoco. Y ya nosotros hoy con lo de Pablo Lima ya cerramos, ya no tenemos más intenciones de ver jugadores en otro puesto. Ah, ya, entonces estamos hablando de 4 jugadores, entre comillas, nuevos, que aparecen ahora, que hay que agregar a esta lista de altas que tenemos, Mauro. El caso de, entonces, Richard Fernández, el uruguayo, otro uruguayo, Paulo Lima, y nos decís que Milton Maciel y Antonio Marín van a volver a estar en Guaireña. Sí, ya están. Ellos estuvieron desde un principio, fueron enseguida al terminar el campeonato, hablaron con la gente de Guaraní y ya nos siguieron enseguida ellos. Ah, correcto. Entonces, y hay otro amistoso que tienen previsto hacer con Mallorquín, ¿verdad? No, este sábado tenemos, mañana con la gente de Ameliano acá en el Uruguay. 7 horas el primer partido, 9 el segundo. Y con la gente de Juaneo Mallorquín, en Mallorquín el viernes 13, creo que es, el viernes estaríamos jugando un amistoso también con ellos en horas de la tarde. Y ya luego tendrían más adelante lo de Cerro, ¿verdad? Y más el 21 lo de Cerro. Se está viendo la posibilidad de un amistoso más, pero si no se consigue ya el profe está bastante conforme con esos 3 amistosos. Bueno, Mauro, muchas gracias, muy amable. Dale. Mauro Fernández, gerente deportivo de Guaireña. Nos preguntan, Johnny, yo sé que Johnny también, aparte de seguir el Nacional B del fútbol argentino, sí hay mucho. El Interligas, que ya está en su desarrollo en la parte final del certamen. Si podés contextualizarnos, Johnny, cómo marcha esta definición del Interligas, porque hay oyentes que quieren noticias.
del campeonato? Bueno, en principio yo, para ayudarlo a Johnny también, digo que se han jugado los partidos de ida de semifinales. Semifinales, exactamente. Y ahora se aguarda, este domingo, se van a jugar los partidos de vuelta. Y... tenemos, Fabio, Liga Agrícola. ¿Qué es Ibicuí? No, y ahora le llaman ya así. No, Liga Agrícola Ibicuí. Se llama ya así. ¿Y por qué no Ibicuí nomás? Antes era Unión Agrícola, inclusive era Liga Agrícola. Hasta ahí. Y ahora Agrícola Ibicuí. Ya se lo cataloga así. El partido se va a jugar en el Estadio Municipal de Carapeguá. ¿Cómo terminó el partido? Ahí va a ser de local el equipo de Agrícola. Agrícola, sí. Ante Liga Encarnacena de fútbol. Ganó Encarnacena 4-0. 4-0 en Encarnación. Ibicuí. Sí, señor. Y ahí hay diferencia de goles, Johnny. No. O sea, gana 1-0 Ibicuí y hay penales. Sí, señor. Exactamente. Como siempre, al estilo de Interligas. Encarnación, Liga Encarnación. Y el campeón sube a la intermedia. Del 2024. Mira, Encarnación está cerca, ¿eh? Está cerca Encarnación entonces. Sí. ¿Y la otra llave? A ver, la otra llave. Liga Orqueteña de fútbol. Orqueta. Sí. Liga Sanjosiana. El Valle de Julio Cáceres. Sí, señor. San José Obrero sería, ¿no? Sanjosiana ganó 2-1 en el partido de ida. Y ahora el próximo domingo, 17 horas, en Orqueta del partido, también una victoria de Orqueteña y van a penales. Pero qué ridículo ese tema de que la falta de diferencia de goles, porque no sirve de nada, pues que un equipo se esfuerce, marque. ¿De qué sirve? Meter 4 goles y no sirve para nada después. E igual te puedes eliminar. Injusto es. Totalmente injusto. Es muy injusto y sabes que perimido es, arcaico es el sistema. Arcaico es. ¿Por qué la UFI no moderniza eso? Si va a ser el único campeonato en el mundo donde no hay diferencia de goles. Vos sabés que hubo un campeonato así, el Torneo República en Paraguay, del 93, que la final se jugó de ida y vuelta y no tuvo diferencia de goles. ¿Y quién fue el perjudicado? Guaraní, contra Cerro Corá, ¿recuerdan? 92 por el 93. 93, pues Guaraní ganó la ida 5-1. Y la vuelta Copa República. Y la vuelta perdió 2-1, fueron a penales y ahí el recordado Amadeo Ávila fue figura. Y Cerro Corá ganó ese torneo de República para jugar la Conmebol del 94. La Copa Conmebol del 94. San José de los Arroyos, dice que. Sí, San José de los Arroyos. San José de los Arroyos. Sí. ¿Ese es de julio o no? Sí. San José de los Arroyos que, bueno, va a jugar entonces con Orqueta, ganó 2-1 el primer partido de ida. De las semifinales del Campeonato Nacional Interligas. 6 de enero es el... Mañana, Día de Reyes. No, domingo el partido. Domingo los dos partidos, a las 5 de la tarde. 8 de enero, los dos partidos, sí, 8 de enero. A las 5 de la tarde los dos partidos. Exactamente, sí señor, en Carapeguá y en Orqueta. Estamos en contacto con Robert Pereira, el DT de Tacuarí. ¿Cómo está, Robert? ¿Qué tal? Todo bien, un gusto estar comunicado con ustedes. Un saludo a todos los integrantes de la mesa. Igualmente. ¿Habrá alguna movida, algún concierto en esta época de verano de parte de RPP? En febrero sí, se viene con todo. Ahí estamos con 2 eventos muy importantes. Mirá vos, y aprovechá por RPP. Sí, estamos... RPM. Bueno, RPM y RPP también, ¿verdad? A la par. Sí. Pero está a cargo de mi hija, que es la directora ejecutiva de la organización. Muy bien. Está corriendo todo tranquilo eso. Qué bueno. Don Omar Pico viene. Sí, Don Omar, y está el tema de Cumbia C también, que es el día 4 de febrero, y Don Omar, el carnavalón del 18 de febrero sería en este caso. ¿Quién? Wilson ya compró la entrada. ¿Seguro, Don Omar? Yo también le voy a Don Omar. ¿Vos te vas a ir? Sí, Johnny, ¿vos te vas a ir? También. No, la otra fiesta va a estar espectacular también. Ese te va a gustar, Ariel. ¿Cuál? Y la que dice el primero, que es el con Bronco y compañía. Estaría bueno esa, estaría bueno. Yo le dije RPM en realidad, pero bueno, RPP, el famoso, el relacionalista público de las discotecas de los pubs, ¿verdad? Sí. Robert Pereira... En este caso el mío es RPM, pero también suele hacer de RPP, ¿verdad? ¿O no? No para nada. No para nada. La productora lleva mis iniciales de Robert Pereira Molina, RPM. RPM, aclarado, RPM. Robert, ¿y Tacuarí qué movida tiene? ¿Cómo están? Bastante bien. Justamente le estaba explicando a Wilson
ahora recién pudimos comunicarnos porque estábamos con los integrantes del plantel principal almorzando, ¿verdad? Finalizado eso lo pude atender y acá estamos en el encierro ya cumpliendo la segunda parte de la pretemporada y gracias a Dios bastante bien, están respondiendo bien los muchachos, la gente que vinieron a sumarse se integraron plenamente, tanto en lo físico, en lo táctico y en lo grupal. Gracias a Dios estamos por buen camino. ¿Cuántas incorporaciones hicieron? De hecho no tengo los números, ¿verdad? Pero más o menos hablar en un porcentaje que sería un 20% por ahí de gente que se sumaron en reemplazo de la gente que se fueron, ¿verdad? Hoy día estamos con un plantel de 32 jugadores y el otro día estuvimos 38, ¿verdad? En la segunda etapa de haber tomado el club estábamos 38, ¿verdad? En este caso tenemos menos, pero también ya como para cubrir cada puesto sin ningún problema. Bueno, y tenés jugadores de renombre, el caso de Víctor Ayala, de Cureí Ruiz, Robert. Sí, de hecho, en este caso se sumaron gente importante, ¿verdad? De trayectoria, pero por qué no decirlo también, los chicos que están haciendo sus primeras armas en primera división se acoplaron bastante bien. En este caso Renzo Carvalho, Emanuel Morales, que vuelve a tener su oportunidad en primera, Elías Alfonso, gente muy interesante, ¿verdad? Sí. Y Dios mediante esperamos compactar bien el equipo y tratar siempre de pelear por el bien de la institución en los primeros lugares y no estar con la zozobra pendiente de la zona del descenso. ¿Es un recomenzar por la cantidad de jugadores que se fueron o tener una columna? No en este caso no, por el hecho de que del equipo base hacia nivel general, lo que sí es capaz que se sienta son los casos de los jugadores de Libertad, ¿verdad? Pero sentimos y a la vez también felices con ellos de que puedan emprender un vuelo más importante para su carrera, pero gracias a Dios nosotros el plantel no se desmanteló en este sentido. Quizás vamos a tener más refuerzo, digamos, en el sentido con los nombres que mencionaste. Vamos a tener un plantel con más jerarquía ya, ¿verdad? Y de hecho sí se va a sentir la ausencia de los goleadores, como en este caso de Marcelo Fernández y Gustavo Aguilar, pero tenemos con qué suplirlo, ¿verdad? En ese sentido estamos bastante tranquilos. ¿Cortés, el ecuatoriano, podría venir o simplemente fue un rumor? Él es un brasileño que estuvo por Gremio. Ah, no, yo pensé que era ecuatoriano él, ¿eh? No, brasileño es un lateral izquierdo. No, tengo entendido que se descartó su venida por unos problemas familiares. Ya. ¿Y de entre los brasileños quiénes están, Robert? En este caso sigue Ido Ribeiro, que terminó jugando, Valdés Moreira, y vino un Patri Ferreira que estuvo por el fútbol de Honduras. Es un centro delantero de una buena talla física, muy potente, y veremos qué nos pueden dar, ¿verdad? Qué nos pueden dar en ese sentido, me refiero por Patri Ferreira. ¿Y entre los sub-20 a quiénes vas a tener ahí a disposición? Los sub-20 le tenemos a Adrián Brizuela, que estuvo en algún momento por Guaraní en la selección menores. Está Javier Vallejo, que está viniendo de Rubio Ñu. Está en este caso Vidal, y hay un chico, Hernán Cano, del club, ¿verdad? Esos son nuestras alternativas como posible sub-19. ¿Y la agenda de amistosos, Robert? La agenda de amistosos es una vez culminado acá la parte del encierro. Nuestro primer amistoso es con el Club Cerro Porteño en el Parque Azulgrana,
en el día 18, eso es el 14, sábado 14, el día miércoles 18 tenemos agendado con Resistencia y el sábado 21 con el Sportivo Luqueño. Esas son nuestras agendas amistosos. Bien, me parece muy buena la agenda en el sentido de tenerlo a Cerro, un equipo potente para calibrar el equipo, después tenés uno que quizás va a estar ahí también peleando con ustedes algún sitio importante, Robert, y por supuesto también Luqueño, que vuelve a la primera división. Buenos testeos para llegar en buena forma para el primer partido. Sí, así es, bastante bueno. Desde ya agradecemos también por la predisposición con la gente de los diferentes clubes que te mencioné, y creo que nos va a servir a todas las instituciones, ¿verdad? Y que sea para ir mejorando cada día en lo que estamos planificando. ¿Y otros refuerzos, Robert, ya no llegan? ¿Ya te quedas con ese plantel, con el plantel actual? Y es por mí, sí, ¿verdad? Yo creo que estamos bastante bien y cubriendo en cada puesto, en cada posición tenemos buenas variantes, porque con un plantel frondoso ya se dificulta un poco la dinámica del trabajo, la idea, el estilo que uno quiere implementar, y muchas veces en esto no es bueno improvisar, ¿verdad? Y si es por mí, yo me quedo plenamente con este plantel. ¿Y qué te parece el sistema de disputa de la Copa Sudamericana a un solo partido para llegar a la fase de grupos? ¿Te parece mejor o no? Y de hecho se presenta como nuestra primera final, ¿verdad? Uno tiene que prepararse para eso. Aceptamos las reglas de juego y creo que es nuestra primera final, ¿verdad? Y no hay un margen para el error ni tampoco para las excusas, ¿verdad? Y estamos trabajando para eso en todos los frentes y poder estar a la altura del torneo internacional. Bueno, Robert, te deseamos lo mejor, que sea bueno el trabajo que puedas desarrollar ahí, que tengamos un campeonato competitivo y que Tacuarembó sea uno de esos equipos que pelee contra viento y marea contra todos. Así que lo mejor para vos y para todo el grupo humano ahí de Tacuarembó y Robert. Muchísimas gracias y siempre a tu orden. Un abrazo. Muchas gracias. Robert Pereira Molina, el técnico de Tacuarembó, hablándonos entonces de lo que significa este momento. Ya anotaste, Juanma, también, porque se confirma entonces otro amistoso, ya lo decías también. Tacuarembó va a ser rival de Cerro, 14 de enero, sábado. Va a ser amistoso matinal que va a tener el equipo de Chiqui Arce contra los de Tacuarembó. Se confirmó el horario, porque teníamos la confirmación del día y el rival, y también que iba a ser en el Parque Azulgrana, pero la hora no teníamos. Va a ser a las 7, ¿verdad? Sí. Matinal. Claro, porque y también la gente de Guaireña habló de matinal, de partidos también matinales. Sí, es lo mejor para enero. Sería una locura ni siquiera jugar las 6, las 7 de la tarde. No. Sí. Lo de Guaireña, está bien lo de mañana, está bien lo de jugar a la mañana. Sí, los amistosos que recibimos la información era justamente, y ahora lo confirmó Robert Pereira, el 14 de enero, Cerro Tacuarembó en el Parque. No teníamos horario, ahora lo confirma el técnico de Tacuarembó. Y Cerro Guaireña el 21, sábado 21 también. A las 7 de la mañana, eso sí nos confirman el horario a las 7, en principio en la Nueva Valla, pero en realidad no hay una precisión, solamente es que se va a jugar en Barrio Obrero. Cerro tranquilamente puede jugar en La Ollita, generalmente los amistosos juegan en La Ollita, los amistosos de preparación. Pero sí, podrían jugar ahí para ya medir un poco, estar en el campo. Hay que ver, porque ese sería el último amistoso antes del arranque del campeonato, ¿o no? Y sí, porque la semana siguiente ya empieza el campeonato. Por eso, y Guaireña, bueno, digo, era una forma de decir que se puede jugar en La Olla tranquilamente. Sí, dependerá de cómo está la Nueva Olla, que estaba con el tema del nuevo césped y todo eso. El 27 empieza el campeonato, ¿verdad? Sí. El 27. Sí. Seguramente Cerro va a jugar el domingo, Olimpia también, porque Olimpia juega el miércoles y Ameliano juega el miércoles, por Copa Paraguay, entonces... Y Cerro Ameliano... en la primera fecha. Y Olimpia Luqueño. Cerro podría jugar sábado. ¿Sabes por qué? Porque de a poco se va adaptando a un calendario en donde va a ir jugando un poco más temprano. ¿Por qué? Porque después ya tiene Copa también. Yo hablo por Ameliano. Va a ser Olimpia Ameliano miércoles y Cerro Ameliano de ese lado puede ser, los dos grandes domingos. Sí, domingo, exactamente, sí podría ser. Bueno, aquí nos envía Ángel Elian Cristaldo un posteo de Matías Almeida en Instagram, en donde habla de que aprovecho este lugar y este momento para agradecer el apoyo y cariño a la hinchada del Olimpia, dice. El sueño de debutar en el club de mis amores no se dio
El fútbol tiene estas cosas justas y también no. Prefiero que el tiempo sea quien lo diga, como también mi regreso o no al club donde estuve desde mis 7 años. Gracias. Hoy agradezco al club trinidense por la confianza, al presi, al gerente, a los profes y a este gran grupo con quien me toca compartir y aprender día a día. Vamos, Triqui, dice Matías Almeida en su cuenta de Instagram, ya preparándose para la temporada 2023, donde va a jugar por el equipo que dirige José Arrúa para la temporada 2023, flamante equipo de primera nuevamente, trinidense. Y que acaba de presentar a Lucas Barrios. Claro, Lucas Barrios. Oficialmente nuevo jugador de fichaje. Y lo que hablábamos ayer, a ver si juega con él, Matías, o juega primero Matías y después ingresa Lucas. Hay que ver también cómo está físicamente. Sí. Se está acoplando ahora a los trabajos de pretemporada para lo que significa este momento del equipo de trinidense. De esta manera entonces Matías Almeida confirma que va a jugar por Trinidense, que es cedido por Olimpia, que no pudo debutar en el equipo franjeado, y dejó ahí en ese texto también la situación que vivió él, ¿verdad? De no poder debutar y que a ver si vuelve ya para hacer realidad ese sueño de jugar en primera. Su idea siempre fue debutar en primera división con la camiseta de Olimpia. Tal cosa no pudo ocurrir porque el Sub-19 él fue convocado para un partido justamente contra Tacuarí, donde estuvo en la banca de expectativa, pero no pudo ingresar. Y ahora va a debutar en primera división con la camiseta del Deportivo Trinidense. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Mater se escribe con 2 T's. Candilejas, con tus mejores máquinas del país, te espera a las 24 horas, jueves 5 After Office, sorteo de 1,5 millones de guaraníes en créditos, viernes 6 DJ Teo en vivo, 18:30 horas, barra libre de tragos, sábado 7 show en vivo de Armando Arenas, 22 horas, degustaciones de bocaditos y tragos, promo de cervezas, shots, tragos, sangría, caipiriña, gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, Zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base. Disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Inverfin tiene los aires acondicionados Fama más potentes. Aprovechar los mejores precios en Inverfin y adquirir tu aire acondicionado Fama de 12.000, 18.000 y 24.000 BTU. Disfruta todo el verano gracias a la tecnología Turbo Cool de enfriamiento rápido, bajo consumo, 3 años de garantía en resistencia y durabilidad. Visita tu sucursal de Inverfin en todo el país o ingresa a www.inverfin.com.py. También nos encontrás en las redes como @Inverfin. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Forza 150. Antes cuotas de 355.000 guaraníes, ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Bien, informan los oyentes de un grave accidente de vuelta en Pedroso y Pacaraí. Y envían hasta foto de un camión tumba que parece le sucedió por la bajada, ¿verdad? Por la bajada. Entonces lo que pasa es que mucha gente ahí en esa zona sí te dejas llevar por la velocidad y la mayoría de los camiones de gran porte traen carga, entonces pero yo creo que hay que apuntar más hacia el estado mecánico de los camiones. También, porque acá cualquier cosa sale a la calle, porque no creo que... Es cierto, es una bajada importante, una pendiente importante, hay que pero un camión en buen estado no... Se supone, ¿verdad?, que tendría que tener...
Y por lo general siempre escuchas que pierden los frenos, que hay siempre, como vos decías, Ariel, hay un problema mecánico de por medio que produce este tipo de acontecimientos lamentables. Fabio, que se mejoró mucho porque ahora se reformó todo ese trayecto desde la zona de, te diría, de Ipacaraí hasta hacia Cacupé. Y esa zona era antes una zona muy estrecha, es decir, solamente era un carril para cada sentido. Ahora se amplió, 2 para cada lado. Y ahora me dice un oyente también que el problema ahora es que se instaló un semáforo, es cierto, un semáforo, pero no debería ser problema, me imagino, ¿verdad? Si los choferes tienen prudencia y si sus vehículos están en buen estado. Porque también yo creo que puede ser una falencia el hecho de que, viste, nosotros los paraguayos acá, pésate, no, ¿cuántos vehículos vemos en las calles, en los medios de transporte mismo público, ¿verdad? Mirar los neumáticos de los medios de transporte, es una vergüenza y todo lo que puede pasar. Nunca vieron esos colectivos así medio atravesados, que va inclinado. Sí, claro. Que en un país serio jamás puede salir a la calle. Se está transportando gente. Está llevando muchas vidas de por medio. Claro, más allá de la conducta vial que tenemos a la hora de manejar, también es una cuestión también de permitir que eso circule en la calle, ¿verdad? Y bueno, que ojalá que no... Yo pensé que con la reforma de la ruta ya se iba a evitar ese tipo de percance allá en Pedroso. El lunes tuvimos otro accidente muy también ahí, en ese lugar. Porque hace poquito, ¿se acuerdan cuando vino también un camión grande? Que hace poquito, fue 3 meses por ahí, perdió, es decir, ya no respondieron los frenos al chofer. Y vos sabés que vino a generar un choque masivo. Felizmente no hubo víctimas fatales, pero es un evento que se repite muchísimo en esa zona. En la década del 90 tuvimos un accidente muy, pero muy grave en esa zona. En ningún país del mundo hay un semáforo en una bajada de un cerro o montaña justamente por ese peligro latente. Y ya, bueno, claro. Está bien. Entonces hablamos Yo estoy de acuerdo. Está bien. ¿Qué pasa si pierde su... y justito de rojo. Yo no conozco un país que tenga, perdón, Johnny, en ruta internacional un semáforo de medio complicado. Se están haciendo los trabajos ahora para evitar pasar por los pueblos, por el centro de la ciudad. Por los centros de la ciudad, perdón. Pero se está haciendo recién. Para bordear, pasar por atrás. Para bordear, sí. Y vos sabés que esa zona del tramo que se reformó, hermosa quedó la zona. Hermosa. Pero bueno, al final de cuentas... ese TV está mostrando ahí. Mira, hay un semáforo en plena ruta. Sí. No, esto es Usayala. Lo que está mostrando es Usayala. Pero es muy parecido a la imagen. No, ¿sabes qué está mostrando en este momento? Es la zona concurrida donde la gente compra productos para esta época, ¿verdad? ¿Entienden? Para hoy, una fecha tan especial como hoy, entonces hay mucha actividad en la zona del Mercado 4. No, y también el otro ejemplo, supuestamente se hizo ese túnel en Tres Bocas para darle facilidad a los que pasan por ahí en zona y horarios pico principalmente, para darle fluidez al tránsito. Sin embargo, se habla otra vez que todo está estancado, que no se puede pasar tranquilamente, o sea, y todo patiente, el va ahí. Sí, así nomás se hizo todo, y terminar nomás ya, y vamos a habilitar ya, el famoso, así nomás. Y no se puede, este es el país que tenemos, lamentablemente. Y después, hablando de conductas allí en el tránsito, las motos te cruzan por todos lados, no respetan luz roja. ¿No te pasó alguna vez que vos estás a punto de girar a la derecha y viene una moto ahí al costado, a la derecha, a tu costado, en un estrecho espacio? ¿Sabes dónde te pasó, Ariel? Avenida Quinta y Estados Unidos. Hay una pequeña abertura, pero vos tenés que esperar a que te dé verde para girar hacia la izquierda, para salir al otro carril. ¿Qué pasa? Yo estaba esperando, no había nadie a mi derecha ni a mi izquierda. De hecho, tiene que esperar que se va a meter ahí, tiene que esperar que vos des la vuelta, pasar y después ingresar. ¿Qué pasó? Me da verde, menos mal miré a mi izquierda. Me pasa una moto con una señora, un señor y una nena de 3 años sobre la moto. Sin casco. Sin casco. No. O sea que le seguí, le mandé, pero al carajo le mandé al señor. Lo único que me decía, sí. Reconoció por lo menos. Sí. Va a reconocer. Se está burlando de vos. Se está burlando. Me estoy diciendo con eso. Yo por eso evito ya.
¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? En la bajada sí tiene que haber una salida de emergencia con arena para detener los vehículos, dice. Yo justamente te iba a Creo que preguntar en eso, Chile Ariel. es un método. Claro, y en muchos lugares, ¿verdad? Porque entonces vos perdés el control y sabes que ahí te vas y te pegás, ¿verdad? El gran susto, pero por lo menos se amortigua todo, te salvás vos y evitas que terceras Es decir, hay personas una previsión entonces para el efecto. Yo por eso te iba a preguntar eso, vos que pasás mucho por esa zona de Pedroso, si yo hace rato no voy por ahí. Acá está un datito también que es muy cierto, muy cierto. El problema para que salgan los camiones en mal estado son los de Dinatran que te transan por 10.000 guaraníes y se le habilita. ¿Viste? Esos señores que tienen su uniforme, ¿verdad? Y están ahí esperando y ataja todos los camiones de carga. Hoy, por ejemplo, escuchaba hablar al director de tránsito de lo que tiene que ver con los buses, de las líneas de los que operan en los buses de transporte. Y decía que se cobra multa, que no se le paga el subsidio, así que todo es mentira. Andan puedo cancelarle su subsidio a Ruiz Díaz y compañía, no le vas a poder cancelar, mentira, que dejen de mentir. Acá no hay sanciones para la regulada de buses, eso es todo mentira. O sea, hay sanciones para los que no son amigos, los que son amigos, los que están ahí metidos en ese antro de corrupción. No, anda a tocarle ese Ruiz Díaz, su colectivo, su línea de transporte multable, no le vas a dar subsidio por más que haga la regulada, no le vas a decir nada. Así se maneja este país. ¿Sabe qué te dice Fabio? Sí. Nos veremos en abril, elecciones. Cuando esté con ganas de alquilar, ahí veremos. Así te dicen. Y así, de todo, te extorsionan de todos lados. ¿Sí? La línea 6, por ejemplo, no debería de existir a esta altura. Dinatran, se dice una persona. Todos pedíamos un carril de frenado, se llama por lo visto técnicamente lo que estamos hablando. Sí. Y pusieron un semáforo, dice un oyente. El tema es que los camiones no están preparados para circular. Bueno, otro accidente. Esperemos que no haya víctima fatal. Pero es un camión tumba que perdió el control y bueno, todo un feo accidente en Pedroso y Pacaray. 13:35, Kika Alfonso los controles. Pausa y venimos. Vení a Bristol porque llegaron los Reyes Magos con los mejores regalos y los mejores precios del país. En bicicletas, piscinas, PlayStation, tablets, celulares y mucho más. Bicicleta Track Dino Aro 16. Ahora solo 18 cuotas de 49.000 guaraníes. Acercate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000. Escribinos al 0991-670.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50%, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. Además, pagando con Te Pago, tenés 10% de descuento adicional. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. Contigo podés conectarte con la mejor cobertura 4G en toda América y liberarte del roaming. Disfruta en distintos rincones de nuestro continente con tu plan de Tigo desde 140.000 guaraníes y seguí conectado como si estuvieras en casa. Entérate más ingresando a roaming.tigo.com.py. Tener todo contigo te conviene más. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Con tu tarjeta Afinidad Catedral tenés 25% de ahorro en caja, más 15% de ahorro en el extracto. Y con todas las demás tarjetas de crédito tenés 25% de ahorro en caja, más 10% de ahorro en el extracto. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Volvemos. ¿Qué pasó, Fabio Martín? Acá me dice un amigo, me está contando que te vieron hacia Cerro Caballo ayer. ¿Estuviste por Cerro Caballo ayer? Sí, estuvimos. Pues seguimos con el famoso Voy Yo, pasito. Estuvimos equipando. ¿Y qué tal el fin de semana? ¿Tenés agenda llena? Claro, hasta el martes lleno. Después tenemos libre. ¿En serio? Lleno hasta el martes. Por supuesto, la gente que quiera ir a pasar un día de verano. Hicimos ahora la época, che.
Vista incomparable de O sea que cerro, entonces piscina. hoy tenés ocupado, por ejemplo. Claro. Hoy está ocupado. Hasta el martes. Mañana. El próximo fin de semana, por ejemplo, está. Esas luces a la noche que subiste ayer, pero en tu local. Claro, la piscina. Está iluminada, la pileta, todo. Está todo iluminada. Por supuesto, vos apretas un botoncito en la noche y ya tenés la luz azulada ahí. Le decimos a la gente, jueves 12. Jueves 12, no, desde el miércoles. Miércoles 11, ¿verdad? Miércoles 11. Martes 10. Libre. Miércoles 11, sábado 12, viernes 13 es. Viernes 13. Viernes 13 de enero. Sábado 14 de enero. Podés embarcarte hacia Cacupé el viernes 13. Probablemente yo me vaya. Domingo 15 de enero. Vamos a hacer precio, Juanma. Gracias. Hay espacio disponible. Atención, señoría. ¿Qué número hay que llamar o escribir? 0981-227-988. 0981-227-988. No se van a arrepentir porque es un lugar hermoso. Vos sabés, se siente. El estilo nuestro ahí también con los vecinos que compartimos es no establecer murallas, porque lo que queremos justamente es aprovechar la vista, aprovechar el viento que la gente, entonces hacemos muralla de tejido, ¿verdad? Claro, ¿por qué o si no te quedas por acá nomás y colocás ahí tu ladrillo de 3 huecos, ¿verdad? Sí. Y te cerrás bien. O sea que, Ariel, yo, por ejemplo, enmarco ese número que dijiste. 0981-227-988. Y ahí te van a atender y te van a responder, te van a dar todos los detalles forma del pago, alquiler vacacional. ¿En qué momento puedo ingresar? ¿En qué momento tengo que salir? Así de sencillo, todos los detalles. Pero es para pasarlo de un día de verano en familia. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Ya le pusiste un nombre? Ya le puse, Ñalola se llama. Ah, Ñalola. En homenaje a mi finada abuela. Así se llama. Mira vos, qué bueno. Así mismo. Después te pasamos la factura. No, una broma. Está bien. Piscina buena, la piscina buenas condiciones. Tiene 6 metros la piscina de largo, 3 metros de ancho, 1,50 de profundidad. Ya para nadar ahí. Tenés para hacer el asadito. Y hay que decir, hay un lindo tallido. Hay que decir a la gente que ahí el tema es que no hay límite de personas que puedan ir. Es decir, vos alquilás local 24 horas, podés irte con varias personas, ahora 5 o 6 personas, amigos, amigas, la familia completa, una familia numerosa puede estar ahí, instalarse un día, 2 días, así que es buena la alternativa que se tiene entonces para eso. Quería ir volviendo al fútbol, quería preguntarle a Johnny, ya es difícil a estas alturas que se vaya un delantero de Olimpia, o sea que salga, por ejemplo, por decirte, la figura de una salida significaría vender a un jugador, una cosa de esas. Sí, a esta altura yo creo que el vendible es Derlis, pero la idea del presidente, del propio técnico, es mantenerlo a él. Apareció una pequeña posibilidad para negociar a Brian Montenegro, posibilidad ahora rechazada por la institución. El presidente lo quiere tener en el plantel, y después yo creo que si aparece, por ejemplo, una oferta por un jugador a préstamo tipo y la misma figura, entonces, por ejemplo, lo de Brian Montenegro, a préstamo no, Brian no, a préstamo, pero no descarto si aparece una oferta por algún joven se pueda dar, pero venta veo muy difícil. De delantero, mediocampista, el vendible aquí es Marcos Gómez, por lo que fue su año 2022 en Copa Libertadores, en campeonato local. Pero venderlo a Marcos Gómez, por ejemplo, es lo que iba Fabio. Venderlo a Marcos Gómez no implicaría salir de vuelta al mercado a buscar un volante central, o con Ramón Martínez ya está. Ya con Ramón Martínez, Richard. Después se suma Sebastián Quintana. Hugo Quintana, que ya está totalmente recuperado. O sea, tiene opciones Olimpia. Tiene opciones en caso que necesite. Y lo de Walter entra en la categoría de prescindible para algún préstamo a lo mejor. Y tendría que ser un préstamo muy muy favorable para Olimpia. Con cargo, como se dice ahora. Con cargo, sí, para que él pueda salir. Walter, porque después otro, ¿quién? En centrales no puede, porque está la lesión de Saúl. Está cortito. ¿Verdad? Está con lo justo. Tiene 4, ¿verdad? Con lo justo. Lo tiene Mateo, Luis Zárate y Junior Barreto. Está el joven Luis Mario Martínez, si bien es joven, ya tuvo varios partidos en Tacuarí. Luis, claro que retorna ahora. ¿Y lo de Cáceres? Cáceres está recuperándose. Él todavía no, ¿verdad? No. Pobrecito. Estamos hablando de Luis Fernando Cáceres. Sí, pobrecito. Que se había recuperado, pero se volvió a romper. El lateral derecho bien.
Laterales, cubierto el derecho. El izquierdo donde El izquierdo sigue en busca, ¿verdad? Sí, sí. Enseguida lo vamos a escuchar a Blas Armoa. Sí. Porque Tigre de Argentina hace una apuesta por él. De hecho, hizo una gran campaña el año pasado. Es la última etapa del campeonato. Y pudo arreglar el equipo argentino con Luqueño para que vuelva a ir. Hay una compra ahí. Hay una compra. Hay una compra, qué bueno. Qué bueno para Luqueño, que va a ingresar un dinero porque era un jugador que estaba ahí en la nebulosa. Si bien seguramente no es toda la plata para Luqueño, hay un porcentaje seguro que le va a quedar al equipo de Brasil. Ya en instantes vamos a escucharlo a Blas Armoa, también con el trabajo de Johnny González en el aeropuerto Silvio Petirosi, con la ida del jugador para la pretemporada en el equipo argentino de Tigre. El Sportivo Luqueño vende totalmente la totalidad de su porcentaje. Se desliga del futbolista. Que Claro. prometió al Sportivo Luqueño si no aparecía esa plata de Tigre para jugar el campeonato de apertura. 13 con 43 minutos, porque justamente estamos hablando de un jugador que puede, como vos le dijiste en la entrevista, estaba escuchando las preguntas que le hacías y estaba como ilusionado con formar parte de, inclusive de un llamado de Guillermo Barroso Esqueloto. Es que Guillermo lo siguió, Fabio. Y sí, se trata de un jugador interesantísimo. Es un extremo y no tenemos muchos en ese puesto. Estamos en contacto con Diego González, convocado sub-20 para nuestra selección que juega en México. ¿Qué tal? Celaya. ¿Qué tal en el Celaya? Sí. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, y vos supongo bien también, después de esta confirmación y la nómina del sub-20. Y muy feliz, la verdad, muy feliz por ser tenido en cuenta para este sudamericano, ¿verdad? Muy contento. Y bueno, esperemos darlo todo por la selección y clasificar a un mundial. Diego, estás en México, ¿cómo llegaste ahí? ¿Puedes contarnos un poquito tus antecedentes? ¿Dónde arrancaste las inferiores? Yo arranqué mi formativa en el Club Olimpia a los 13 años. Luego pasé por Nacional, Libertad, y de Libertad me fui a Panamá. ¿Con cuántos años? De Panamá pasé a Perú y de Perú a México. Ya, ese salto que diste de Libertad a Panamá, ¿a los cuántos años lo hiciste? Lo hice a los 16 años. ¿Y eso fue una venta o decidiste salir y te ofrecieron ir a Centroamérica? Yo decidí salir de Libertad porque, como ya sabes, el fútbol acá en Paraguay no es que le apoya mucho a los chicos. Y por ese motivo yo salí de Libertad y decidí irme por el exterior. Juanma te saluda. Vos sabés que me sorprende mucho y me llama la atención. ¿Qué encontraste de diferente? ¿Por qué aquí no decís que no se fijan tanto en los juveniles y decidís buscar afuera? ¿Qué encontraste de diferencia? Oportunidad y valor a un jugador paraguayo que para mí acá en Paraguay falta un poco, ¿no? Y pone que en el exterior se le valora mucho a un jugador paraguayo, todo, y le dan oportunidad. Y eso encontré y me arriesgué a eso, a dejar todo acá, mi familia, todo, y me fui por el exterior. Y la verdad me salió súper bien y no me arrepiento de nada de eso. ¿Encontraste la oportunidad que a lo mejor acá no ibas a tener, Diego? Así mismo. ¿Y en qué condiciones estás ahora en el Celaya? ¿Cómo? ¿En qué condiciones estás en el Celaya? ¿Sos jugador definitivo del club? ¿Tenés contrato vigente? ¿Cómo es el tema? Sí, soy jugador del Club Celaya, o sea, tengo contrato hasta diciembre de este año. ¿Y cómo fue para que te pueda observar Aldo Bobadilla para que puedas estar en la selección nacional para este sudamericano? Antes de viajar a Panamá ya Aldo Bobadilla ya me tenía convocado acá con la sub-20, que era la 2001. Cuando estaba en Libertad jugando, ya me había convocado y me conoce bien, y también por el recorrido que tuve, seguramente me estaba observando por los partidos, las estadísticas, y yo creo que eso le ayudó también para la convocatoria.
Veo que en tu perfil de Instagram también pones la banderita de Argentina y Brasil, Diego. ¿Pasaste también por allí? Sí. Pasé, pero no jugué profesionalmente, o sea, fue como un paso momentáneo. Y sos delantero, ¿verdad, Diego? Soy delantero, extremo y también hago de interior izquierdo. O sea que tenés esa facilidad de adaptarte al puesto que te diga el entrenador. Y estás ahora en Paraguay, vos ya te quedás en Paraguay justamente para acoplarte y o sea, ¿estás trabajando con la selección? Sí, estoy trabajando ya desde que arrancó la pretemporada, ya estoy acá en Paraguay entrenando. Y este es un sueño cumplido con esto que te decía, por ejemplo, el compañero Juanma, de salir de Libertad, ir a buscar tu propio camino, tus objetivos, llegar a Panamá, después México, y ahora ser convocado a la selección nacional. ¿Todo esto es como un sueño para vos, Diego? No, es un sueño, es una alegría muy grande para mí, para mi familia que siempre me apoya y bueno, es como dice, es un sueño casi cumplido. Para hacer un sueño cumplido tengo que estar con la selección mayor, que es el objetivo. Ajá, ¿y vos de dónde sos y tu familia de dónde? Juan Emilio Oleari, Alto Paraná. De Oleari. ¿Y vos llegaste, a los cuántos años viniste a Asunción para probar suerte? ¿Ya en la época de escuela de fútbol o recién para formativas? No, recién para la formativa cuando tenía 13 años, 13 para 14. ¿Y quién te trajo a Asunción? A mí me trajo un señor que vivía en Ciudad del Este. No me recuerdo bien el nombre que me trajo en Olimpia a probar. ¿Y quién fue tu primer entrenador ahí en Olimpia cuando llegaste? Cuando llegué era Villalba era su apellido. David. No me recuerdo el nombre. ¿Emelio puede ser? Pero sí me recuerdo el apellido que era Villalba. Bueno, Diego, la verdad que con esto que nos estás contando se abre un desafío importante también para nosotros en el fútbol paraguayo de poder, fíjate si es que te ibas y nadie te hacía caso, teníamos perdido ahí un jugador paraguayo que podía darnos cosas importantes, satisfacciones, pero sin embargo gracias a que ya te conocía Aldo Bobadilla de otra época de selección y de Libertad, pudiste ser considerado para este sudamericano, Diego. Así mismo, eso me ayudó bastante para ser tenido en cuenta para este sudamericano. Bueno, Diego, te deseamos lo mejor. ¿Algo más que querés decirnos con respecto a esto de estar en el sudamericano, donde vamos a enfrentar a equipos muy fuertes en categorías inferiores como Colombia, Brasil y Argentina? Sí, rivales fuertes también como nosotros, o sea, no es que por eso hay que tener miedo, o sea, miedo no tenemos de nadie, sabemos lo potenciado que estamos nosotros, tenemos buen plantel, buena idea de juego y bueno, vamos a ir a jugar igual a todo, a la selección que venga y bueno, buscar la clasificación al Mundial. Bueno, Diego, te deseamos lo mejor entonces y vamos a estar pendientes de la actuación de cada uno de ustedes ahí en el combinado paraguayo y que sea lo mejor, que podamos estar en el próximo Mundial de la categoría Sub-20. Gracias por el tiempo, Diego. No, muchas gracias a ustedes, un saludo, un abrazo. Muchas gracias. Así hablábamos con Diego González, jugador paraguayo del Celaya de México, que de esta manera es convocado a la selección paraguaya Sub-20 que va a jugar el sudamericano. La lista definitiva de 23 ya tiene a sus convocados y entre ellos aparece Diego González. Llamó la atención, decía Celaya de México, pero después de que nos cuenta que Aldo Bobadilla ya lo conocía, no debería llamarnos mucho la atención. Está en el fútbol internacional, en el Celaya, entonces jugando en categorías formativas. Sí, el sacrificado aquí es el de Clesis, el de Cerro, porque está Wilk y puede jugar como centro delantero, al igual que Diego González, que realmente lo hizo de muy buena forma cuando la selección fue a jugar un amistoso, un cuadrangular en México ante Perú, ante la selección de México y la norteamericana. De Estados Unidos. Un muy buen torneo de Diego González que se queda. Es centro delantero de buen físico. Y el otro que no va a estar, que ya hablábamos en el comienzo del programa, es Fernando Velar, por su situación en Cerro,
ya no terminó jugando, de hecho perdió terreno, pero me parece que también tiene mucho que ver con esta situación contractual con su club de origen, lo que no le permitió tener otra oportunidad. Y se quedó entonces sin sudamericano Fernando Velar, que está para ir mañana rumbo a México para ya vincularse con el Pachuca, el último campeón mexicano. 13:53. Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Estamos repasando también los grupos y por supuesto dentro de la agenda que tenemos hay que recordar que en este Sudamericano Sub-20 nosotros debutamos contra el equipo anfitrión, Colombia. Es decir, contra Colombia. Estaremos jugando el primer partido del torneo, que va a ser el próximo jueves 19 de enero. Colombia-Paraguay, Estadio Pascual Guerrero. Posteriormente, 2 días después, volvemos a jugar el sábado 21 de enero ante Argentina, mismo escenario, Pascual Guerrero. 2 días después, otra vez jugamos lunes 23 de enero en el mismo escenario, Pascual Guerrero, ante Perú. Y después tenemos fecha libre el miércoles 25 de enero. Volvemos a reaparecer el viernes 27 de enero enfrentando a Brasil. Este partido se va a jugar en el estadio del Deportivo Cali. Los 3 primeros partidos de Paraguay en el Pascual Guerrero, el último ante Brasil en el estadio del Deportivo Cali. Esa es la agenda de Paraguay en el Sudamericano Sub-20. Y decía Juanma que desde el otro lado están Chile, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Y nosotros estamos en el grupo de la muerte. El grupo de la muerte, sí, definitivamente. Con Argentina y Brasil. Por más que parece que es flojita la selección de Mascherano, pero es Argentina. Claro. Pero va a estar Garnacho seguramente, ¿verdad? No, Garnacho me parece que no tiene permiso. Igual que Julio Enciso, que tampoco tiene el permiso. Estaba con ese problema. ¿Cómo estamos con la tanda aquí, Quique? ¿Seguimos o ya está? ¿Terminamos? Ah, perfecto. Entonces ya estamos en la parte final. Y vamos a cerrar con lo de Blas Armoa. ¿Podemos cerrar con lo de Blas Armoa? ¿Qué dicen, muchachos? Sí, para escucharlo un poquito. Viajó ayer. Para que de esta manera entonces demos el cierre al Cardinal Deportivo en esta edición. ¿Vamos, gente? Nos vamos. Dale, señor. Hasta mañana. Johnny, Juanma, chao. Mañana a la mañana, bien temprano. Estoy viajando de vuelta con una nueva ilusión de conseguir grandes cosas con el club. Volví a firmar por Tigre y la verdad que estoy muy contento por eso también. Terminaste muy bien con el equipo argentino, te da la posibilidad de continuar en ese equipo, comprando parte de tu pase, Tigre. Sí, así mismo como decís, por suerte me fue bien desde que llegué, me trataron de la mejor manera, creo que eso ayudó mucho para mi adaptación. Estoy muy contento con el club, con el cuerpo técnico que siempre me dio la posibilidad de estar ahí, sabiendo mi situación de cuando venía de México, venía de estar parado y siempre confiaban en mí y por suerte le pude devolver esa confianza dentro de la cancha. ¿Por cuánto tiempo el contrato con Tigre? 3 años. 3 años. Es una tranquilidad importante para vos. Sí, la verdad que sí, es lo que un jugador siempre busca, la tranquilidad para poder trabajar de la mejor manera. Como decís vos, terminé de la mejor manera y por suerte pude conseguir ese contrato y seguir ahí en Tigre también. ¿En qué puesto te utilizó el técnico y en qué puesto te va a seguir utilizando? Es una pregunta que todo periodista me hace, pero con Diego uno nunca sabe. A los 3 de arriba siempre nos dicen que juguemos con libertad, que
si por ahí Mateo queda por izquierda, yo delantero, cosas así, pero que siempre tratemos de ocupar un espacio los tres, y creo que eso fue parte fundamental para que nuestra delantera funcione, porque cada uno entendíamos lo que teníamos que hacer dentro del campo de juego. Exactamente. Te hacía esa consulta porque aquí en Paraguay, por ejemplo, faltan extremos. En la selección nacional no tenemos, y sabemos que Barros Giloto está permanentemente mirando a futbolistas que juegan en ese puesto. Sí, así mismo. También un futbolista siempre se prepara para poder ser llamado a la selección. Yo seguiré trabajando para poder estar ahí, me encantaría estar ahí, y ahora comenzar bien el campeonato me vendría bien también para por ahí un llamado también. ¿Esta posibilidad de continuar ya se manejaba en principio o sobre la marcha salió? La verdad que se venía manejando a mitad de año, pero después con la continuidad de que fui jugando, fui tomando ritmo, jugando de titular, todo eso, creo que se cerró con eso. El fútbol argentino es competitivo, es complicado, principalmente para los ofensivos en este caso. Sí, es lo que comentaba muchos de tus colegas, que la adaptación me costó mucho por la intensidad que tiene el fútbol argentino. Otra dinámica, otro entrenamiento, uno en el entrenamiento si no da todo, el otro te pasa por encima. Son cosas que por ahí al fútbol argentino le hace distinto, y más cuando es un partido oficial. Se corre el doble, si no metes, te pasan encima, como te dije, y creo que por eso nada más me costó un poquito la adaptación, pero por suerte le pude tomar la mano también. ¿Existió la posibilidad de volver al Deportivo Luqueño o nunca estuvo en tu mente por lo menos eso? Y la verdad que yo le di mi palabra al presidente que si Tigre no hacía la opción de compra, que